Hoy día justamente no continuamos con lo que es esta clase, de todo lo que corresponde a este módulo 5, que es justamente el tema de construcción de defensa Rivere. Aquí vienen, ¿no? Algunos aspectos justamente relevantes dentro de lo que estábamos hablando de la clase pasada, ¿no? Justamente, ¿no? Uno de los puntos que habíamos visto y hemos estado conversando es el tema justamente de la revisión de cuáles son algunos contenidos mínimos, ¿no? Que tienen que tener justamente nuestros expedientes técnicos. Entonces, dentro de nuestros expedientes técnicos, ¿no? Viene justamente, ¿no? Mucho de estos puntos de contenido mínimo que son justamente, ¿no? Algunos de lo que es prácticamente lo que nosotros vamos a revisar, tal como es la memoria efectiva, justamente nos va a presentar todo lo que corresponde a lo que son algunos antecedentes, ¿no? Cuáles son los objetivos del proyecto, ¿no? Las metas físicas, cuáles son, ¿no? Justamente el tema de las ubicaciones, los beneficiarios, ¿no? Y áreas a proteger, así como también, ¿no? Los resúmenes de cuáles son los costos del proyecto, algunos plazos de ejecución, ¿no? Que se pueden ir dando y también, ¿no? Las modalidades de ejecución, de acuerdo justamente, ¿no? A lo que nosotros vayamos determinando, ¿no? Dentro de la información. Otro punto, ¿no? Bastante importante es justamente, ¿no? El tema de cuál es la situación actual, ¿no? Ir describiendo las características físicas, ¿no? Todo lo que son los aspectos generales de obra, todo lo que es el aspecto de la situación actual, ¿no? Es un punto bastante importante. Todo lo que es el tema, ¿no? También de los puntos climáticos, ¿no? Que podemos nosotros a tener, ¿no? Identificado justamente en nuestros estudios, ¿no? Es un punto, ¿no? Justamente bastante importante, ya que nos va a permitir, ¿no? A nosotros definir cuál va a ser una línea base, ¿no? Con la que vamos a contar y cuál va a ser, ¿no? Nuestros puntos finales, ¿no? El tema también de la topografía, ¿no? Indicando claramente cuáles son los valores, ¿no? La geología y la geotecnia, la hidrología, las vías de acceso que se van presentando, como también, ¿no? Las canteras y los medios de transporte que tienen cada una de estas. Es un punto justamente, ¿no? Bastante importante, ya que nos va a permitir, ¿no? A nosotros definir cómo va a ir el tema, ¿no? Por ejemplo, de los costos para todo lo que es el tema de movimiento de maquinarias y también, ¿no? Donde finalmente nosotros podemos alquilar cada uno de nuestros equipos, ¿no? Que nosotros determinemos y llevemos hacia los sectores, ¿no? Otro punto bastante importante es el describir también las características socioeconómicas, como he visto, ¿no? De la población, cuál va a ser un poco, ¿no? De la población beneficiada, incluyendo claramente, ¿no? Cuáles son las instituciones que se van a proteger justamente con nuestras defensas ribereñas, ¿no? Cuál va a ser, ¿no? Cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener, ¿no? Identificados y puestos en cada uno de los puntos, ¿no? Como parte justamente de protección. Y así como también, ¿no? Que vamos nosotros, qué puntos vamos a proteger, como el tema justamente de la población, ¿no? La misma educación, los tipos de vivienda, los centros de salud. Incluso, ¿no? El tema de los servicios básicos, ¿no? Como hemos estado hablando. Lo mismo, ¿no? Para el tema justamente cuál es la situación actual de la infraestructura existente, ¿no? Cuál es el tema, ¿no? Justamente de la ingeniería del proyecto, ¿no? Los estudios básicos que vamos a presentar, por ejemplo, el tema de la topografía, como hemos visto, ¿no? Como hemos hablado, es bastante importante, ¿no? Para nosotros, justamente como parte de la construcción, contar con una topografía que refleje el terreno y su situación actual y que también, ¿no? Nos permite de alguna forma poder identificar puntos claves para poder iniciar con los trabajos de construcción, ¿no? Bueno, eso justamente pueden identificar claramente cuál es el eje de mi construcción, ¿no? Cuál es el eje de mis puntos, así como también, ¿no? Cuáles son los taludes justamente que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Y con eso puede identificar, ¿no? Claramente hasta dónde van a estar cada una de estas obras, ¿no? Y también, ¿no? Hasta dónde van a llegar cada uno de estos puntos justamente dentro del ecosistema. La descripción del levantamiento topográfico, ¿no? Indicando claramente este tema de los puntos de control, ¿no? El tema justamente de los puntos claves a identificar. Claramente también, ¿no? El tema del uso con el que hemos trabajado, ¿no? Cómo hemos identificado cada uno de nuestros aspectos de topografía y que son, ¿no? Bastante importantes. Otro punto, ¿no? Que hemos justamente lo que hemos visto y hemos estado conversando, ¿no? Y vemos, ¿no? Porque justamente lo que hemos tocado, es el tema también de la hidrología hidráulica, ¿no? La hidrología hidráulica es un punto bastante importante, justo como hemos visto, para todo lo que es el contenido y de los expedientes técnicos, ¿no? Que debemos tener justamente como parte de una defensa ribereña. El tema de descripción general de la fuente de agua con que podemos nosotros tomar. Quizás hasta nos pidan, ¿no? También dentro de los permisos, es evaluar, ¿no?
esa fuente de agua, cómo la vamos nosotros a utilizar, qué volumen vamos a ir utilizando en el tiempo, cómo vamos, ¿no? A tratar esa fuente de agua, ¿no? Y finalmente, ¿no? Cómo la vamos, ¿no? A llevar hacia cada uno de nuestros sistemas. Entonces, ese es un punto, ¿no? Justamente bastante importante, ya que incluye toda una serie de permisos, ¿no? Y siempre, tal vez, ¿no? En algún momento nos pidan identificar, incluso, ¿no? Poder determinar un balance, ¿no? Que se puede ir dando en el tiempo. La precipitación y los caudales máximos, lo que ya hemos visto, ¿no? Justamente como es, ¿no? Todo el tema de la actividad, ¿no? Y todo el tema justamente poder hacer la determinación de las caudales, de las precipitaciones para diferentes tiempos de retorno. Y finalmente, ¿no? Con estos valores y en función de otros valores de cobertura del suelo, ¿no? Incluso el tipo de suelo, ¿no? Poder determinar justamente cuáles son, ¿no? Nuestros números de curva y poder estimar, ¿no? El tema de los caudales máximos para lo que son nuestras precipitaciones para diferentes tiempos de retorno, que son justamente los que nosotros vamos a terminar modelando y poder obteniendo ya todo lo que es el estudio hidráulica, como hemos visto, ¿no? Otro es el tema, ¿no? También la inscripción justamente de transporte de sedimentos, ¿no? Ahí como hemos visto, ¿no? Ahí podemos, ¿no? Tranquilamente nosotros identificar, ¿no? Dentro de la evaluación, utilizando, por ejemplo, eso como el GERRAF, ¿no? Cómo se va dando este análisis, ¿no? De transporte de sedimento en el tiempo y cómo, ¿no? Finalmente vamos a poder, ¿no? Lograr estimar cómo vamos a tener este transporte justamente en el momento que va a pasar nuestro hidrograma, ¿no? Para ver el comportamiento puntual. Bueno, en este caso, claro, es bueno también contar con un análisis en el tiempo, pero muchas veces, ¿no? También por el tema de la información, no se tiene, ¿no? Mucha información, muchas veces muy representativa de todo el sector, ¿no? Incluso también encontrar estaciones para medir sedimentos en el Perú, sobre todo, siempre es un gran problema, ¿no? Así que, ¿no? Identificarnos cada uno de estos puntos, ¿no? Justamente resulta, ¿no? Muy importante, incluso, ¿no? Tener algún software que nos permita, ¿no? Poder estimar cómo estos valores se van representando en el tiempo, ¿no? Sobre todo en el transporte de la cama que hemos visto, ¿no? Que puede ser un punto bastante importante, ya que nos permite, ¿no? Ir determinando cómo esto va reaccionando y cómo finalmente, ¿no? También va sedimentando en el tiempo. Entonces, ese, ¿no? Justamente es un punto bastante importante, ¿no? La geología y la geotecnia, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Tener la descripción de un estudio geológico que nos permita plantear la zona, ¿no? Nos permita verificar cómo se encuentran nuestras zonas de construcción, ¿no? Es un punto bastante importante. Incluso no poder contar con todo el tema de un estudio de mecánica de suelos, no hay canteras, que nos permite justamente evaluar, ¿no? De dónde vamos a obtener nuestra información y a su vez también, ¿no? De dónde nosotros vamos justamente, ¿no? A obtener todo lo que requerimos como parte de los materiales de construcción y también, ¿no? Como parte justamente de los materiales que vamos a terminar, ¿no? Incluyendo en nuestra obra, ¿no? Hay como el tema, ¿no? También poder ir verificando e ir realizando algunos de estos estudios y ensayos que nos van a permitir justamente, ¿no? Poder identificar la magnitud, el tipo de estructura, de acuerdo a su normativa, y poder también tener, ¿no? Todos los valores que nosotros requerimos para el diseño, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el tema de diseño de aviones, ¿no? Cómo es bastante importante, ¿no? Contar, por ejemplo, con todo lo que corresponde a a un sistema, ¿no? De evaluación del suelo sobre el que vamos a cimentar nuestra estructura. Bueno, el modelamiento hidráulico, ¿no? Sin y con proyecto, que hemos visto, es un punto justamente bastante importante, ya que nos permite determinar algunos aspectos, ¿no? Sobre todo lo que son el tema de aspectos para lo que es todo el tema de identificar, ¿no? Cuáles son las áreas inundables, cuál es también, ¿no? La velocidad que se puede producir en la zona, así como también todos los tirantes. El tema, ¿no? De la ingeniería de proyecto, poder contar con el diseño, o ver el tema de planteamiento hidráulico que vamos a tener, identificar, ¿no? El sector si lo vamos a desarrollar con algún enrocado, con algún avión. Justamente no es un punto muy importante para todo lo que es, ¿no? Nuestra identificación del sector, ¿no? Y planteando, ¿no? También hidráulicamente cuáles son las obras que nosotros vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos visto si tenemos, de acuerdo, siempre hay disponibilidad, ¿no? De materiales, con lo que vamos a ir planteando cada uno de nuestros diseños. Igual, ¿no? Para el tema de transporte de cimentos, que justamente, ¿no? Te van a ir poder identificando cómo estos se van, ¿no? Dando de forma puntual
Y también, ¿no? Dando en el tiempo, de acuerdo justamente a cómo tu hidrograma, tú lo vayas analizando, porque al final, tu hidrograma que hemos visto lo podemos nosotros ir analizando eh, para las 24 horas, ¿no? Pero también, ¿no? Si queremos, si tenemos información, incluso podemos ir analizando para 48 horas, para 72 horas, ¿no? Van a ser, ¿no? Bastante importante porque, por ejemplo, si recordamos, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, en el año 2017, ¿no? No se dio, por ejemplo, un niño que fue un punto no muy identificable, ¿no? Con respecto a lo que teníamos, sino, ¿no? Fue un niño que fue más identificable justamente hacia un tema que duró, o la precipitación, ¿no? Que se dio en varios días de del mes, ¿no? Sobre todo el mes de febrero, mes de febrero y mes de marzo. Y en esos días, ¿no? Fue que comenzó a poder presentarse, ¿no? La saturación del terreno. Y finalmente, ¿no? Con esa saturación del terreno, ¿no? Terminó habiendo también un caudal mayor, ¿no? Ya que finalmente todo lo que llegaba del suelo terminaba convirtiéndose en escorrente, ¿no? El tema, ¿no? También y presentaron justamente también algunos criterios hidráulicos estructurales, ¿no? De acuerdo a la estructura proyectada. El tema, por ejemplo, de Huayco, ¿no? El tema de esto que nos presentar, ¿no? Hay toda una serie de análisis de criterios que hemos determinado, así, ¿no? Como el tema de las estructuras que vamos a plantear, ¿no? Identificando, ¿no? Claramente cuál sería, ¿no? Y cuál sería, ¿no? Nuestro impacto sobre cada uno de los sectores. Y así también, ¿no? Poder tener el planteamiento de puntos estructurales, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Diseño estructural hidráulico, ¿no? Y también, ¿no? La descripción de algunas obras preliminares, justamente, ¿no? Como algunos trabajos que pueden realizarse en el cauce río, permiso de acceso, incluso, ¿no? Alguna maquinaria requerida justamente para nuestro, para poder transportarnos de un lado a otro, ¿no? Y poder llevarnos cada uno justamente de los puntos especificados, ¿no? El otro punto, ¿no? Es el tema justamente de las especificaciones técnicas, ¿no? Ya como hemos visto, las especificaciones técnicas, ¿no? Son un punto justamente bastante importante dentro, ¿no? Del planteamiento que nosotros vamos, ¿no? A realizar y nos indican justamente cómo vamos nosotros a ir trabajando en el tiempo, ¿no? Y con eso, y justamente con la identificación de cómo vamos a poder trabajando en el tiempo, ¿no? También poder, ¿no? Ir verificando cómo vamos a tener el proceso de calidad de cada uno de cada uno, ¿no? De las especificaciones que tengamos, ¿no? Tener tanto las técnicas, las especificaciones técnicas generales como específicas, ¿no? Y de acuerdo a eso poder ir trabajando. Bueno, otro punto como está viendo, ¿no? El tema justamente de los metrados, costos y presupuestos, ¿no? De acuerdo a todo lo que es nuestro presupuesto de obra, el desagregado justamente, ¿no? De gastos generales, ¿no? Para obra y supervisión, la plantilla de metrados, ¿no? Los análisis de costos unitarios, la relación de materiales e insumos, ¿no? Y todo lo que es la fórmula polinómica, justamente, ¿no? Para identificar cómo estos se van dando, ¿no? En el tiempo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente todo, ¿no? Nuestra evaluación de acuerdo al modelo, ¿no? De partida que nosotros podemos ir presentando. El tema también de los cronogramas de ejecución. Los cronogramas de ejecución, ¿no? Como hemos visto, son un punto, ¿no? Justamente bastante relevante para todo, ¿no? Lo que son nuestros puntos a verificar, ya que con eso íbamos teniendo, ¿no? Toda una serie de secuencias y tiempos de cómo se va desarrollando nuestra obra en el tiempo. Bueno, eso justamente por ir identificando un cronograma valorizado no es bastante importante, pero ahí no. Lo que hemos visto, ¿no? Justamente con el software como el Project, ¿no? O algún otro software, nosotros podemos tener, ¿no? Todos esos datos que son parte, ¿no? Ya del trabajo, ¿no? Justamente de ir desarrollando, ir construyendo ese contenido mínimo al expediente técnico, ¿no? Que debe tener nuestra defensa ribereña. Bueno, este contenido mínimo es bastante importante justamente poder conocerlo, ya que nos va a permitir, ¿no? Poder tener alguna revisión preliminar, ¿no? Si alguno, por ejemplo, ¿no? Comienza justamente a poder ir verificando, ¿no? En el tiempo cómo todo esto, ¿no? Se va presentando como parte justamente de nuestras ejecuciones, ¿no? El tema de los planos, ¿no? El tema de los planos es también
un factor bastante importante, tener el tema de los planos presentes, ¿no? De todo el tema de la ubicación de los proyectos en obra, ¿no? Cuáles son las áreas beneficiarias, cuál es el tema, ¿no? De los planos justamente que van conteniendo los VM, ¿no? Que van conteniendo cada uno de los puntos de referencia utilizados para el levantamiento topográfico, ¿no? Los planos, ¿no? También de planta y perfil, que justamente, ¿no? Nos permiten poder ver cómo lo que estamos planteando se va a ver tanto en planta como en perfil para poder determinar, ¿no? Las alturas de cada uno de los elementos, como hemos visto, ¿no? El tema, ¿no? También justamente de los planos de secciones transversales, ¿no? Que vamos a ir mostrando, ¿no? Que hemos visto justamente podemos tener con todos, ¿no? Los temas de corte, relleno, ¿no? Con toda la información, ¿no? Y también, ¿no? El tema de algunos planos, justamente antes se vaya presentando, ¿no? Todo el detalle, ¿no? Constructivo de cada uno de los elementos, ¿no? A trabajo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? De los elementos tales como las ataguías, ¿no? Que podemos tener justamente para poder hacer los desvíos del río, ¿no? El tema de algunos otros valores, ¿no? Que podemos, ¿no? Ir presentando, ir presentando en los detalles, ¿no? Tal vez justamente con cómo vamos, ¿no? A identificar el tema de nuestros puntos, ¿no? Por ejemplo, para el tema del armado, ¿no? De los aviones, por decir, ¿no? El tema de los enrocados, como vamos a ver el tema de las uñas, ¿no? Vamos a implementar toda esa serie de valores, ¿no? Que son un punto que necesita un detalle para poder, ¿no? Contar con información permanente como parte de nuestra obra y que justamente, ¿no? Va a ser identificada para cada uno de nuestros sectores, ¿no? Ahí sí tener en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cada sector también va a ser un punto, no aparte, y justamente cada sector pues sí tenga, ¿no? Que ir identificando prácticamente, ¿no? Un plano de acuerdo a los puntos, ¿no? Por ejemplo, porque le digo, ¿no? El tema, muchas veces no tenemos 1 o 2 kilómetros, ¿no? Sino tenemos hasta 40 kilómetros por hacer la defensa civil. Entonces, ¿no? Eso justamente, ¿no? Ya nos da una idea de cómo poder ir viendo, ¿no? Todos esos puntos por partes, de acuerdo a lo que se nos pueda, ¿no? Ir presentando. Otro punto, ¿no? Es el tema del estudio de impacto ambiental, ¿no? Cada obra requiere siempre de todo un estudio de impacto ambiental, ¿no? Que justamente nos permite identificar cuáles son los aspectos más relevantes del proyecto a nivel de todo tipo, ¿no? A nivel justamente de lo que es el tema de agua, el tema de suelo, el tema de paisaje, ¿no? El tema de diferentes identificaciones que vamos teniendo y que justamente, ¿no? Se requieren implementar mientras tú estás desarrollando tu obra, ya que este plan ambiental justamente, ¿no? Va a contener todo lo que es un plan de mitigación, ¿no? Ambiental que se va dando como parte de tu análisis, ¿no? ¿Qué vas a presentar? Así también, ¿no? El tema justamente, ¿no? De todo lo que es el riesgo y desastre, ¿no? Es un punto bastante importante, ya que tú le quieres identificar, ¿no? Puntos como el que hemos visto nosotros justamente, ¿no? Cuando hicimos nuestro análisis de riesgo, ¿no? Identificamos claramente, ¿no? Cuál es un sector de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto, muy alto y extremo, ¿no? Que justamente, ¿no? Nos permitían a nosotros poder no evaluar cómo se podía presentar el desastre y sobre todo, ¿no? Qué zonas podía impactar directamente de acuerdo a los valores, ¿no? Que estos presenten para cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, y así como hemos visto, ¿no? También algunos documentos bastante importantes como lo que son, ¿no? El acta de compromiso, ¿no? De operación y mantenimiento, que va a ser justamente firmada por la organización de usuarios, ¿no? Que vamos a tener y que van a ser justamente directamente los responsables de la obra, ¿no? La padrón de beneficiarios de la obra, que justamente no va a estar identificado por la junta directiva de acuerdo al padrón, ¿no? Que uno justamente presenta, ¿no? Ya que, bueno, siempre un tema social, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Siempre el tema, ¿no? Como he visto, la libre disponibilidad del terreno, que debe estar aprobada por todos los propietarios, y también, ¿no? Incluso por el tema de la municipalidad, para que no haya, ¿no? Ningún problema posterior, ¿no? Y también el tema de los documentos, ¿no? Del CIRA, ¿no? Que es justamente el certificado de inexistencia de restos arqueológicos que se puede ir dando, ¿no? En nuestro sector.
Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente toda esta serie, ¿no? De documentos que nos permite poder darle una sostenibilidad, ¿no? Al proyecto y que el proyecto, ¿no? Pueda justamente seguir su curso sin ningún tipo de problema, ¿no? Así también, ¿no? Todos los anexos que tenemos que presentar, como todos los estudios, ¿no? Topografía, hidrología, geología técnica, modelamiento hidráulico, ¿no? El panel fotográfico también, ¿no? Como parte justamente de los elementos a presentar, ¿no? Justamente, ¿no? Toda esa serie, ¿no? De elementos es lo que nosotros debemos tener, ¿no? Identificado como todo lo que corresponde a lo que es el contenido mínimo de nuestro expediente. Entonces, ya sabemos, ¿no? Por si, como vamos a, justamente, ¿no? Cuando nosotros hicimos de construcción, vamos nosotros, ¿no? Siempre a tener, ¿no? Que comenzar con todo lo que es la revisión de la información. Entonces, saber, ¿no? El contenido mínimo es bastante importante, justamente, ¿no? Ya que nos permite ver, ¿no? Cuál es la documentación que nosotros debemos tener como parte de nuestro expediente, ¿no? Y hemos visto, ¿no? El tema justamente de las especificaciones técnicas, ¿no? Y hemos visto, tenemos, ¿no? El tema también justamente de especificación técnica, como no, el tema justamente de lo que es, está ya dado, ¿no? Por el manual del mismo, ¿no? Ministerio de Transporte y Comunicaciones, punto bastante importante, ¿no? Incluso, ¿no? Lo que hemos visto justamente para los ensayos de materiales dentro de cada uno de los. Bueno, por eso justamente, ¿no? Ahora vamos a comenzar a ver ya directamente, ¿no? Algún procedimiento, ¿no? Justamente constructivo para todo lo que es el sistema y algunos puntos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, justamente, ¿no? Cuando comencemos a desarrollar, ¿no? Este tipo de aspectos. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros comencemos, ¿no? Con cualquier tipo de construcción, justamente, ¿no? Para todo lo que corresponde a este tema de los enrocados, es muy importante, ¿no? Tener bien identificado, ¿no? Justamente algunos aspectos, ¿no? Bastante importantes, como lo que es, ¿no? El tema de la identificación, ¿no? Para el tema justamente de poder iniciar, ¿no? Con todo lo que es, todo, con todo lo que es el tema de la construcción, sobre todo, identificar, ¿no? Claramente que esta debe realizarse en tus meses de estiaje, ¿no? Por lo general, ¿no? En el Perú, esos meses de estiaje son entre mayo y diciembre, ¿no? Y que son, ¿no? Justamente algunos de los puntos que nos permiten ir efectuando, ir indicando, ¿no? Cómo esta obra, ¿no? Enmarcada dentro de un proceso constructivo que nos permita poder cumplir con aplicaciones técnicas y sobre todo, ¿no? Con las metas constructivas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué decirlo claramente? Porque, ¿no? En algunos puntos perdón, que se presentan, ¿no? Justamente como parte de esta evaluación continua, ¿no? Está el tema, ¿no? Justamente de que una recomendación que nosotros siempre vamos a tener, ¿no? Es el tema justamente de poder incluir esta recomendación, que toda obra de este tipo sea marcada siempre dentro de estos meses, ¿no? Cualquier obra, incluso tema de carreteras, tema de zonas, ¿no? Que vas a tener junto a tus puntos, ¿no? Es bastante importante, ya que nos van a permitirnos justamente identificar cada uno de los sectores. Otro punto, ¿no? Justamente también, ¿no? Es que también, ¿no? Si vas a requerir emplear o poder, ¿no? Comenzar a trabajar en un periodo de venidas, ¿no? Vas a requerir también de mayor maquinaria y de una incidencia también no mayor en todo lo que es, ¿no? El tema de los costos de obra y la calidad que estos van a terminar, ¿no? Presentar, ¿no? Otro no, es el tema justamente, ¿no? De también identificar, ¿no? Los puntos y proyectos, ¿no? Porque después, ¿no? Justamente de que tú tienes, ¿no? Sobre todo este periodo de avenidas, ¿no? Ya los caudales pueden bajar significativamente y puedes, ¿no? Comenzar a efectuar también labores, ¿no? Para poder actualizar, ¿no? El tema de replanteo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tú en algún momento, ¿no? Vas a tener el tema justamente de que tú has planteado tu obra en algún sector y ese sector, que es un sector que es bastante, ¿no? Cercano al río, puede tener, ¿no? Cambio de topografía, cambio de suelos y cambio geomorfológico. Entonces, por eso, ¿no? También bastante importante. ¿Por qué?
una vez, ¿no? Que tú ya tengas estos cambios, que sobre todo se pueden producir de diciembre a abril, por el tema, ¿no? Del aumento de los caudales, ahí, ¿no? Puedes comenzar tú a reestructurar, ¿no? Y a verificar el tema justamente, ¿no? De los valores en el mes de junio, ¿no? De todo un tema justo de topografía, suelo, ¿no? Geomorfología, para poder, ¿no? Hacer una verificación de los valores que va presentando el expediente técnico, ¿no? Y así también, ¿no? Poder ir ejecutando justamente, ¿no? La obra dentro, ¿no? De cada uno de tus puntos continuos, ¿no? Para, ¿no? Justamente para poder tener, ¿no? El tema de un trámite, ¿no? Para poder ver tu financiamiento, ¿no? Puede ser hasta 30 días, ¿no? Y siempre, ¿no? Culminándose antes de ante el ciclo de venidas, a fin, ¿no? De poder evitar retrasos en la obra, ¿no? Que van a ser un problema bastante comentado, ¿no? Bueno, de contarse, ¿no? Un proyecto siempre integral de obra de defensa, ¿no? Ante avenidas, y bueno, y siempre se fue trabajando, ¿no? Como parte de él, se puede, ¿no? Proseguir siempre con la obra entre los meses de abril, ¿no? Y a diciembre, y, y sobre todo, ¿no? Elaborando cualquier ejecución, ¿no? De alguna partida, siempre, ¿no? Con anterioridad de los meses de venida, y teniendo en consideración, ¿no? Estos puntos, ¿no? Y para eso, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Toda una serie de trabajos por realizar, ¿no? El tema, por ejemplo, de primer lugar, el trabajo de desvío de los brazos, ¿no? Que se tienen, que son existentes y que justamente, ¿no? Van a requerir todo lo que es a la conformación de una taguilla, ¿no? Justamente en la zona, a lo que es, ¿no? Toda la preparación de acceso, tanto a la zona de cantera de río como también a la zona como a la zona directa de la cantera, ¿no? Que tú tengas identificada, ¿no? La limpieza, ¿no? También de cualquier material flotante que se puede ir dando en el tiempo. El tema justamente, ¿no? De tener, ¿no? Identificada la limpieza para lo que es el tema de la tronquería, ¿no? Por ejemplo, todo también el depósito de sedimentos, ¿no? Que puede darse en la zona de trabajo, ¿no? Y también, ¿no? Ir preparando justamente todo lo que es, ¿no? A una vía paralela a donde va a estar, ¿no? La uña que vamos a identificar, ¿no? En la zona estable y donde se va a efectuar justamente, ¿no? El vaciado de todo lo que es nuestro material que va a ser distribuido en en la plataforma y en toda la superficie, ¿no? De operación. Estos trabajos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Va realizando, ¿no? Siempre, ¿no? Con una visita preliminar de trabajo de campo y haciendo, ¿no? Un análisis ya más exhaustivo. Ahí no, ya pues no, tú directamente, ¿no? Como el residente identificado de obra, o tal vez, ¿no? Como la persona encargada justamente del planeamiento, ¿no? Poder ir a la zona e ir evaluando en campo el tema de los accesos correctamente, ¿no? El tema de cómo se va a operar en cada uno de los puntos, y también, ¿no? Ver cuáles son los obstáculos que se pueden presentar, ¿no? Y que van a repercutir, ¿no? Muy constantemente en el tema de la obra, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿no? El acceso a la cantera, si la cantera tiene la disponibilidad que se indica en el expediente técnico, ¿no? Justamente para cubrir toda la necesidad completa de la obra, ¿no? Identificar, ¿no? También claramente si cuentas, ¿no? Con todas las facilidades, ¿no? Para poder llegar a tu zona de trabajo sin ningún problema, ¿no? Y también, ¿no? Identificar claramente, ¿no? Que todo, todo lo que tú termines, ¿no? Identificando como parte de tu expediente técnico, ¿no? Contenga la suficiente calidad para poder llevarla a cabo, ¿no? Todos los trabajos, ¿no? Miren, ahí por ejemplo vemos, ¿no? Todo el tema de la preparación de las vías de acceso, ¿no? Ahí utilizando, ¿no? Justamente una retroexcavadora, ¿no? Que nos permita, ¿no? Poder llevar toda una suficiente cantidad de material, ¿no? Que nos permita poder justamente, ¿no? Ir conformando nuestro acceso y también, ¿no? Darle las facilidades o darle una posibilidad operativa bastante alta, ¿no? Porque no es solamente conforme el acceso con el de tierra, sino también incluso, ¿no? Es un tema justamente de poder, ¿no? Darle las facilidades como colocarlo un poco firmado, tal vez ver si requiere, ¿no? El aumento de nivel por el tema de las aguas, ¿no? Y, ¿no? Y así también, ¿no? Poder identificar, ¿no? Si estos puntos, si estos kilómetros, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Tienen las facilidades para tú llevar, ¿no? Tus elementos y poder, ¿no? Identificar toda una serie, ¿no? De puntos a llevar. Para esto, justamente, ¿no? Tenemos nosotros algún equipo recomendado, ¿no?
para poder llevar, ¿no? cada uno de estos elementos. Y el equipo, ¿no? Justamente es el tema de tractores de oruga, ¿no? Con bulldozer de 160 a 250 HP. Por lo general, ¿no? En este tipo de obras puedes tener hasta un rendimiento de 300 metros cúbicos por día, que te van a permitir justamente poder ir viendo, ¿no? En el tiempo, ir llevando, y, ¿no? Y también, ¿no? De acuerdo también a las zonas, tú puedes ir requiriendo algunos equipos complementarios, ¿no? Tales justamente como motoniveladora, volquetes, ¿no? Cabo frontal, que nos van a permitir, ¿no? Estabilizar la vía, ¿no? En todo momento, ¿no? El tema, ¿no? Justamente tenemos los tractores, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Alguna potencia y algún rendimiento, justamente, ¿no? Que puede ser, ¿no? Algún rendimiento, identificado posiblemente, ¿no? En alguna obra muy similar, ¿no? En obras muy similares y que no nos permiten poder tener, ¿no? Claramente cómo se va conformando, ¿no? Cada uno de estos aspectos justamente en el sector, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Justamente tenemos, ¿no? Todo el tema, ¿no? Del tractor de oruga. El tractor de oruga es una máquina bastante versátil y que apoya bastante justamente para este tipo de obra, ¿no? El tema de poder tener un movimiento de tierras importante, ¿no? Es un punto, ¿no? Bastante a favor. Es prácticamente, ¿no? Una máquina que tiene una cuchara muy grande, ¿no? Y que te permita poder profundizarla. A su vez, ¿no? Que la profundizas, poder, ¿no? Llevar un material, ¿no? Llevar todo el material sin ningún problema hacia algún punto, ¿no? Que tú termines identificando justamente como parte del sector, ¿no? Bueno, para esto, aquí justamente no lo estoy presentando, ¿no? Ahí en algunos puntos, ¿no? Yo justamente no utilizaba un poco también a lo que corresponde, ¿no? A información, ¿no? Que es lo que posiblemente antes se tenía, ¿no? Y el tractor de oruga, ¿no? Que presenta justamente, ¿no? Esta zona, ¿no? O este punto que no presenta la modernidad que presenta ya ahora, ¿no? Miren, ahora, por ejemplo, tienes un tractor de oruga, miren, que tranquilamente te permite poder instalar, ¿no? Una piscina, por ejemplo, en campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta el año pasado yo estuve justamente, ¿no? Trabajando en todo lo que correspondía a lo que era, ¿no? El tema de movimiento de tierras para piscinas, para formación de elementos, mejor dicho, ¿no? De instalación de lo que era todo el tema de humedales, ¿no? En una zona nueva. Justamente, ¿no? El tractor de oruga nos sirve bastante porque nos permite tener una explanación bastante grande y poder remover sin ningún problema metros, casi 1000 metros cúbicos en 2 días, ¿no? Entonces, el tema, ¿no? Justamente te permite poder llevar toda una serie y poder tener un desempeño bastante alto, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Justamente, ¿no? Tenemos todo el tema de algunos elementos, porque tiene una fuerza bastante importante y tiene una propuesta bastante confiable, justamente para poder extraer el material y ese material también poder llevarlo a algún sector y poder simplemente, ¿no? Llevarlo a ese punto sin ningún problema, ¿no? Te permite, ¿no? Por eso tiene una gran potencia, ¿no? Mira, hasta no puede remover cualquier tipo de material, no solamente todo lo que es el tema de material de arena, sino también, ¿no? Tema de material como en una arcilla bastante cohesiva, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y debido, gracias a su gran fuerza, ¿no? Poder llevar todo el material sin ningún problema, ¿no? Bien. Algunos puntos, ¿no? Justamente a favor es el tema del empuje con potencia, ¿no? Tiene todo el tema estabilizador, todo el tema que va tomándole la cuchilla y tú puedes llevarla, ¿no? Siempre, ¿no? Va a estar dentro de la vía de rodaje, no va a tener ningún problema. Justamente, ¿no? La oruga le permite todo el material, ¿no? Justamente que se lleva y que tiene, y debido a su gran tren de rodaje, ¿no? Tener este tema de orugas también le permite, ¿no? Tener toda una versatilidad, ¿no? Para, para todo tu sector y poder entrar poder entrar a cualquier tipo de terreno, ya que no, es un punto justamente bastante importante para el uso de este material, ya que como vemos, ¿no? O perdón, de este equipo, ¿no? Ya que como vemos, ¿no? Va a ser utilizado justamente en sectores, ¿no? Que va a estar prácticamente dentro del río y donde requieren una gran versatilidad para poder ingresar, ¿no? Incluso, ¿no? Su altura y la profundidad les permiten tener bastante operatividad, ¿no? Y ahora, ¿no? También tienes todo un sistema, ¿no?
identificado justamente, ¿no? Que va tomando todo el tema de la operación, ¿no? El tema también de poder tener controles, ¿no? De acuerdo justamente a tu trabajo y poder mantener y tener informado en todo momento de cómo se van produciendo, ¿no? Todo lo que corresponde justamente a los metrados y cómo la máquina va trabajando en el tiempo, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿no? Incluso ahora una metodología, miren, que justamente no te permite ir administrando cada uno de los equipos desde su sitio de trabajo y recopilando, ¿no? Datos que van a generar por el equipo, ¿no? Materiales y personas que le van brindando la información, ¿no? Y toda una serie, ¿no? De datos de formularios, justamente que son rellenados y que van a estar, ¿no? Y que van a estar trabajando, ¿no? En el tiempo. Entonces, ya tener, ¿no? Toda esa información, mira, poder acceder sin ningún problema a esa información, te permite, ¿no? Poder tener, ¿no? Y poder tener toda la evaluación del tiempo que se va dando, ¿no? Incluso cuál es la información de productividad y el tema de los costos, ¿no? Que van aplicando para cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? En el tema justamente, ¿no? De uso sobre todo de ríos, ¿no? En el tema de movimiento de ríos que vamos a tener, ¿no? Para cada uno de los puntos, es bastante importante, ya que nos va a permitir, ¿no? Ir preparando justamente nuestra nivelación, poder no tener toda una serie de accesorios dentro de cada uno de los elementos, ¿no? Y así también, ¿no? Poder ir llevando a los sectores que nosotros vamos requiriendo, ¿no? Como parte justamente de la implementación que le vamos a dar, ¿no? Incluso ir manejando, ¿no? Todos nuestros sistemas, ¿no? Y poder ir brindando, ¿no? Valores justamente contra la abrasión, son aptas, ¿no? Para todo tipo de clima, ¿no? Y también, ¿no? Nos permiten ir removiendo, ¿no? Toda la basura que se pueda ir presentando en nuestro valor, ¿no? Y así, ¿no? El tema justamente, ¿no? Poder tener, ¿no? Estos trabajos más eficientes, poder tener, ¿no? También el tema de cuál es la facilidad que van a tener cada una de estas máquinas. Y de acuerdo, ¿no? A eso también poder, ¿no? Ir identificando cada uno de los valores, ¿no? Que se van a ir dando en el tiempo, ¿no? Bueno, el tema, ¿no? Ahora que es bastante importante también el tema, ¿no? De las emisiones, ¿no? Para el tema justamente, ¿no? Del medio ambiente, también no tienen un punto bastante importante, ya que están no incluidas dentro de lo que es el tema de los EPA, ¿no? Estados Unidos, y no van a tener una emisión, ¿no? Muy alta de todo lo que es CO2, ¿no? Entonces, ahí como ven, ¿no? Ahí justamente, ¿no? La idea es presentarles un equipo no estándar y que siempre van ustedes, ¿no? A tener que trabajarlo, ¿no? Como parte justamente de todo lo que es la manipulación. El tema, ¿no? Es tener justamente toda una serie, ¿no? De estos valores y poder también, ¿no? Así identificar cuáles son algunas de las estructuras con las que va trabajando, ¿no? Todo el tema, ¿no? Miren, las cuchillas justamente, ¿no? Como tema justamente su punto principal y cómo estas no van a ir abarcando toda una serie, ¿no? O grandes volúmenes de material y te van a permitir poder llevarlos, ¿no? Y poder trasladarlos a todos los puntos de tu obra, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Así como también poder, ¿no? Hacer todo el movimiento de tierras, ¿no? Sincronizado de los sectores, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso, ¿no? Lo bueno es que estos equipos también, ¿no? Tienen la posibilidad de poder cambiar, ¿no? De poder, de poder, que puedan, ¿no? Poder cambiar las cuchillas, ¿no? Poder cambiar los puntos. Y eso, ¿no? Lo puedas también, ¿no? Trasladar simplemente como un punto más, ¿no? De facilidad justamente para tu sector, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Ahí como vemos, ¿no? Es un elemento, ¿no? Que es bastante importante y que prácticamente no lo vas a utilizar casi durante toda la obra, ¿no? Ya que el movimiento de tierras en este tipo de obras es un movimiento de tierras bastante fuerte, ¿no? Otro punto, ¿no? Es el tema justamente, ¿no? También la niveladora, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que vas utilizando justamente para todo este tema del movimiento de tierras que vas dando que vas obteniendo, ¿no? Todo el tema de la excavación y todo, ¿no? Justamente el empuje de cualquier otra máquina, ¿no? Porque como vemos, ¿no? Al tener el tema de la oruga, te permite, ¿no? Justamente que tú puedas ir trasladando toda esta máquina por cualquier, ¿no? Por cualquier sector.
justamente de tu área de trabajo. Y vemos, ¿no? La truquilla justamente puede permitir un movimiento vertical. También es posible, ¿no? Ir cargando cualquier tipo de material justamente sobre camiones o talvas, ¿no? Porque no realiza una altura muy apropiada, ¿no? Entonces, si bien, ¿no? Tiene aspectos, ¿no? Bastante importantes, no puede llegar justamente a, no puede llegar a considerar, ¿no? Que este tipo de maquinaria, ¿no? Lo puedes trabajar para, durante, ¿no? Todos los, todas las partidas de la obra, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? El tema es poder identificar, ¿no? Claramente dónde lo puedes ir empleando. Y para el movimiento de tierras, ¿no? Es una maquinaria perfecta, ¿no? Ahí tienen, ¿no? También algunos equipos auxiliares, justamente el tema de la cuchilla, ¿no? El mismo escarificador, ¿no? Que es una pieza de reja justamente fijada para poder digregar los terrenos compactados y rocas semiduras, ¿no? El mismo Stramper, ¿no? Que permite poder guiar la cuchilla hacia diferentes puntos, ¿no? La misma grúa lateral, ¿no? Que va utilizando justamente como apoyo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? El tema de cuáles son los usos para estos, el tema, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Poder hacer, ¿no? Un movimiento de tierras, una roturación del terreno, ¿no? Poder tener un empuje materiales no sueltos, podemos tener una nivelación y reserva de pistas, excavaciones en línea recta, extendido de tierras por capas y compactación superficial, relleno, ¿no? Que podemos ir dando, ¿no? En la zona, y la formación, ¿no? De pilas o montones, ¿no? Incluso, ¿no? También para la región de terraplenes, ¿no? Y el remolque de grandes cargas o de otras máquinas para cuando los terrenos, ¿no? Están muy sucios, ya que ese tipo de traslado, ¿no? Que tienen, sobre todo en oruga, le permiten, ¿no? Poder movilizarse en cualquier tipo de terreno, ¿no? Otro tema, ¿no? Justamente es que el tema, ¿no? De poder ir viendo es también, ¿no? El desvío que se puede ir presentando, ¿no? Por justamente estos materiales o este tipo de maquinarias te van a permitir, ¿no? También poder conformar sin ningún problema todo lo que es el desvío del río. Bueno, nosotros tenemos, ¿no? Como parte de lo que hemos visto, uno de los puntos importantes es justamente, ¿no? Poder efectuar todo el tapado, ¿no? O la identificación, ¿no? De que mi zona de trabajo no va a ingresar en ningún momento ningún flujo, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros vamos a tener, ¿no? La necesidad, bueno, si vamos a tener que construir, ¿no? En épocas de estiaje, siempre existe, ¿no? La posibilidad de que en algún momento se produzca una precipitación, ¿no? Que origine que pueda ingresar agua. Entonces, para eso, es justamente, ¿no? También todo lo que corresponde a hacer trabajos preliminares de lo que es un desvío del río o la formación de un brazo que justamente no te permita poder tapar la entrada y así también, ¿no? Poder hacer que el río, que el flujo de agua se termine no yendo por la otra parte del sector. Entonces, para eso, ¿no? Ahí vas a tener, ¿no? Ahí muy identificado, ¿no? El tema justamente, ¿no? De poder ir viendo, ¿no? Cómo cada uno de los puntos se va dando. Esto, ¿no? Va a estar también en constante idea de cómo tú vayas, ¿no? Efectuando justamente, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Tus trabajos, ¿no? Por ejemplo, esto nosotros cuando íbamos haciendo, lo íbamos haciendo prácticamente en zonas de cada 500 metros. Entonces, aquí en la zona, ¿no? Justamente, ¿no? Íbamos formando nuestro sector, ¿no? Aquí siempre, ¿no? Con su uña, donde haga, ¿no? Que el flujo que llegue, ¿no? Hasta acá, se termine, ¿no? Desviando por esta zona, ¿no? Y termine, ¿no? Siendo justamente, ¿no? Todo formado por el mismo no movimiento de la maquinaria, ¿no? Que tú tienes identificado, ¿no? En tu sector. Entonces, ¿no? Ese movimiento justamente, ¿no? De la maquinaria te permite, ¿no? Que tú, si por ejemplo estás trabajando en esta zona, tienes, ¿no? Tu sistema de obra en esta zona, puedas trabajar, ¿no? Sin ningún problema. Y a su vez, ¿no? Si simplemente después, por ejemplo, ¿no? Vas a trabajar en la otra zona, simplemente, ¿no? Como ya tienes todo lo construido, vas a darle los brazos en este sector, ¿no? Y esto lo vas a terminar, ¿no? Eliminando para que el agua, ¿no? Siga avanzando sin ningún problema, ¿no? Y siga teniendo el flujo constante. Y como les digo, ¿no? Siempre indicando claramente que vas a tener, ¿no? Una zona muy puntual, ¿no? Entonces, ya va a depender también un poco, ¿no? De cómo vayas tú avanzando en la obra,
Y finalmente, ¿no? Como tú también quieres ir trabajando, ¿no? Si quieres ir trabajando en época de estiaje, no vas a tener mayores problemas, no va a ser un flujo muy alto el que va a venir, pero si vas a trabajar en época venida, ¿no? Puedes tener, ¿no? Justamente la inclusión de problemas, sobre todo, ¿no? Por flujos que terminen, ¿no? Originando impacto directo y que también, ¿no? En algunos casos, si no tienes bien conformado esa estructura, la terminen, ¿no? Justamente siendo, ¿no? Siendo un problema, ya que simplemente el agua, ¿no? Se va a llevar todo el material con el que tú lo conformas. Y el tema, ¿no? También, como vemos, ¿no? El tema justamente de las vías de acceso, ¿no? Que ya va a estar efectuada justamente dentro de cada uno de esos sectores, ¿no? Y que van a ir conformando justamente con estas vías y con estos equipos con los que tú vayas trabajando en todo momento, ¿no? Te van a permitir justamente, ¿no? Poder tener esos puntos, poder tal vez no llevarte todos esos bolquetes de material que tú tienes, ¿no? Y para eso, ¿no? Claramente, ¿no? Tú debes tener identificado el tema de el depósito de material excedente, ¿no? Tanto a nivel de material excedente normal, el tema tal vez de un terreno, o mejor dicho, no de un terreno, sino el tema tal vez, ¿no? De material que simplemente está rompiendo algún otro sector, ¿no? Material, ¿no? Que es depositado por la misma, ¿no? Excavación, por la misma sobreexcavación. O también, ¿no? El tema justamente del depósito, del DMO, ¿no? O el depósito de material orgánico, que ¿no? Puede ser un depósito de material que sirve, ¿no? Prácticamente para la primera capa de 23 centímetros, que es la capa que tiene justamente ya, o donde puede, ¿no? Llegar a crecer todo lo que es material, o todo lo que son plantas, todo lo que son flores, ¿no? Todo lo que es incluso, ¿no? Poder con ese material puede llegar a ser, ¿no? Todo el problema de plantación en tus obras, ¿no? Entonces, ¿no? Todos esos valores, justamente, ¿no? O todo ese material se termina, ¿no? Llevando a ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez, ¿no? Que tú ya tienes identificado, ¿no? Ese punto, tú ya vas a comenzar con todo lo que es, ¿no? El armado completo de el terraplén y lo que es la excavación de la una, ¿no? Entonces, ya una vez, ¿no? Tú ya tienes los trabajos, ¿no? Preliminares, todo el tema, ¿no? De la identificación clara de cómo va a estar el trazo del dique en el sector, ¿no? Cómo va a estar, ¿no? Justamente el tema, cómo va a estar la uña, ¿no? Cómo va a estar cuando digo cómo va a estar, me refiero a que tienes destacado, ¿no? Cada uno de esos puntos. El tema justamente, ¿no? Es que cuando tú tengas todo el sector, ¿no? Y, o sea, ¿no? Claramente, cuando tú no vas a tener todo el sector del río, ¿no? Tú en muchos sectores no vas a tener identificado, ¿no? Pequeños puntos, ¿no? Que te van a permitir, ¿no? Justamente identificar, ¿no? Cómo son los ejes proyectados. Entonces, la idea, ¿no? Justamente es que tú no identifiques claramente dónde va a estar tu eje, ¿no? Que vas presentando en el tiempo, ¿no? Y cómo, ¿no? Esto justamente, ¿no? Va a implementarse dentro de la obra, ¿no? Y como ves, ¿no? Tener todos esos puntos, ¿no? Es bastante importante, ya que si tú no tienes no bien planteado todo eso, vas a tener problemas, ¿no? Incluso, ¿no? Como parte justamente, ¿no? De los expedientes que tú terminas realizando, y si eres tal vez simplemente en algún punto, ¿no? Te toca justamente hacer la supervisión de este tipo de estudios. El tema justamente, ¿no? De que el consultor realice el estacado en campo, ¿no? No es algo muy problemático porque ya él tiene los puntos no identificados claramente, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder ver también, ¿no? Que tu obra está planteada de forma correcta y sobre todo, ¿no? Que está planteado dentro de lo que indican los planos. Ese punto yo sí les recomiendo y es bastante importante porque muchas veces, cuando se ve el tema de adicionales de obra, ¿no? Para este tipo, es justamente, ¿no? Porque tú identificaste claramente, ¿no? Dónde iba a ir la estructura, dónde ibas a tener, ¿no? Tu obra planteada, y al final, cuando vas a campo, ni siquiera existe el punto, no existe la zona, de replanteo, no existe el elemento para poder hacer replanteo, porque no, muchas veces ha sido llevado o ha sido trasladado ha sido excavado por alguna otra obra, por alguna otra construcción, ¿eh? Y eso no justamente es un gran problema si tú no tienes, ¿no? Bien identificado
cada uno de esos aspectos. Bien. Para esto, también igual, ¿no? Como en el anterior punto, se puede efectuar, ¿no? Cada uno de estos utilizando un tractor de oruga, no un bulldozer, justamente, ¿no? Que ya te van a permitir, ¿no? Ir removiendo todo el material, ¿no? Que puedas ir obteniendo, ¿no? Un poco, ¿no? El tema justamente no vas a tener tú bien identificado, ¿no? Todo el tema, ¿no? Justamente del dique, ¿no? En el tiempo, ¿no? No, bueno, no es material, ¿no? Que vas a tratar de llevar del cultivo, sino sobre todo, ¿no? Del río y de la uña que tú vayas, ¿no? Impactando, ¿no? Aquí vienen, ¿no? Incluso ¿no? aquí ya no vas a tener más espacio, por eso trabajar, ¿no? En el sector de río es más, más acorde, ¿no? A lo que tú tienes. Y con eso no puedes ir armando, ¿no? Justamente todo lo que es el terraplén, ¿no? Ahí no, el terraplén sí lo vamos a seguir armando eh, de capas de capas, ¿no? De 30 en 30, ¿no? Que te permita, ¿no? Justamente ir conformando, ir dándole una compactación lo más adecuada posible, ¿no? Incluso la vez pasada estamos hablando, ¿no? De que eso tenga un Proctor, ¿no? Ya está al 90% dentro justamente, ¿no? De lo que es el armado, de todo lo que es el terraplén. Entonces, bueno, si bien no también un Proctor del 90%, este ya es un Proctor prácticamente, ¿no? Como bastante alto, ¿no? Tenerlo, ¿no? Entre un 75-80% es bastante factible para, ¿no? Poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que va a ser porque va a tener, ¿no? Una capa de rocado que lo protege en todo momento y que eso es lo que va a evitar, ¿no? Que se produzca, ¿no? Esa eliminación de lo que es el material fino para, para nuestro terraplén, ¿no? Conformado. Entonces, no, eso es justamente uno de los puntos que siempre se debe tener en cuenta, ya que ese terraplén va a tener toda una combinación entre lo que es material fino y material grueso, y esa capa, ¿no? Justamente de agua, o de rocado, es la que permite que el agua no termine eliminando todos esos puntos, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? Justamente todo el tema de los aspectos técnicos, ¿no? A considerar, ¿no? Que son, ¿no? Justamente puntos bastante importantes para este armado de la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a operar toda esa partida, ¿no? El tema justamente, ¿no? Es que con este tractor de oruga que hemos visto, ¿no? Vamos a aprender, ¿no? Justamente a poder hacer la acumulación de material derecho en el río, de forma también bastante transversal, ¿no? El cuerpo del dique, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder justamente, ¿no? Ir viendo también que, sobre todo, se vaya acumulando en lo que es, ¿no? El cauce del río hacia la cara húmeda, ¿no? Y no mucho de la cara seca, ¿no? O mismo terreno de cultivo que se puede ir conformando y que finalmente, ¿no? Tú lo puedes también ir extrayendo desde la cantera, ¿no? Y desde la cantera lo puedes ir llevando hacia tu, hacia tu dique. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Temas justamente, ¿no? De poder ir implementando, poder teniendo, ¿no? Este mayor escurrimiento, ¿no? En épocas de venida. Y también, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Si no tienes esa protección de vida, poder ir originando, ¿no? Justamente asentamientos, ¿no? Y con un alto riesgo de producirse erosiones. Por eso justamente no está el tema de verificar constantemente cuáles son sus dimensiones y los taludes que van conformando el terraplén, ¿no? Incluso como hemos visto, ¿no? El tema justamente del terraplén que va hacia la cara húmeda, ¿no? Tiene que tener una, un, un talud, ¿no? Bastante más echado que, que es lo que corresponde, ¿no? A lo que es el talud, que va directamente hacia la parte seca y que no va a tener un gran contacto con el agua, ¿no? Miren, ahí podemos ir viendo, ¿no? Ahí justamente, ¿no? Tenemos un tractor que va realizando todo el movimiento de tierra, ¿no? De todo lo que es la uña longitudinal, ¿no? Y todo ese material, ¿no? Finalmente lo termina removiendo y lo termina colocando en el dique para que este sea compactado, ¿no? Y a su vez a su vez permita, ¿no? Ir formando el terraplén, ¿no? Que tienes identificado justamente para colocar el dique, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Ir colocando el dique, ¿no? Que también, ¿no? Todos unos puntos, ¿no? Que no podemos, ¿no? Ir conformando de a poco, ¿no? Dentro justamente de lo que tenemos, pero, ¿no? Pero que a su vez, ¿no? También nos permite ir evaluando, ¿no? Cómo esto lo podemos ir dando, ¿no? En el tiempo. Entonces, ¿no? Conforme a ese movimiento de tierra que tengamos, ¿no? Justamente, ¿no? Conforme a todo esta evaluación, ¿no?
podemos justamente, ¿no? Ir implementando cada uno de esos aspectos tomando en cuenta, ¿no? Que en algunos casos vamos a utilizar el bulldozer, en otros casos vamos a utilizar justamente la transcavadora, ¿de acuerdo? ¿No? Lo que hemos hablado, ¿no? También con la altura, miren. En este caso, miren, yo estoy moviendo prácticamente todo el brazo para poder hacer la conformación, ¿no? Del material, ya que muchas veces, ¿no? Va a depender justo de la altura con la que tú termines, o la que tú determines como parte, ¿no? Del diseño de la infraestructura, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Para eso, ¿no? Es por eso importante el tema de que esto tiene que ser implementado justamente con lo que es la excavación de la uña de estabilidad, ¿sí? Bueno, la uña de estabilidad, como hemos visto, ¿no? Es un punto, ¿no? Bastante importante justamente para estos aspectos, para este punto. Tanto, ¿no? El tema se da tanto en lo que son aviones, en lo que es, ¿no? El mismo tema de un espigón, ¿no? En cualquier, ¿no? En cualquier obra, ya que, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El tema justamente de esta longitud de la uña te permite darle, ¿no? Una estabilidad y de alguna forma una protección, ¿no? Contra la erosión, ya que la idea es darle una longitud, ¿no? Lo suficientemente apropiada para que la estructura se vaya conformando y se vaya, ¿no? Asentando si en caso se produzca erosión por debajo de esto. Entonces, teniendo el tema justamente de todo el tema de estabilidad, ¿no? Todo el tema justamente de los acotamientos respectivos, ¿no? Y llevándonos a cabo un control para lo que es el tema de corte y relleno. El equipo, ¿no? que vamos a tener justamente va a ser muchas veces un bulldozer, ¿no? Sobre todo para el tema, ¿no? de la remoción y reconformación del material, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema, ¿no? de la excavación, lo podemos hacerlo, como digo, ¿no? En el bulldozer, si el caso te permite, y si en caso no, tranquilamente con una retroexcavadora, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente el tema de la uña, el tema de la vía, ¿no? Y el material que finalmente se va excavando y que tú no lo puedes ir, como hemos visto, ¿no? Lo puedes ir colocando como parte, ¿no? Del mismo, de la misma estructura, ¿no? del terraplén, con el material que también, el material recuerda que va conformando ese terraplén, ¿no? Que tú termines especificando, o también, ¿no? Ir colocando como parte del material excavado, ¿no? Tal vez como parte justamente de la taguilla para poder ir conformando, ¿no? tus estructuras justamente de conformación, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Tuvo una serie, ¿no? Justamente de materiales, ¿no? Que se van dando en el tiempo, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El tema, ¿no? También justamente de la operación con el empleo, ¿no? De cómo está dando el tractor oruga, prácticamente para ir armando todas las plataformas, ¿no? Que van a ir conformando prácticamente, ¿no? La excavación de la uña y también, ¿no? No solamente la excavación de la uña, sino también, ¿no? La conformación justamente de todo lo que es el material que va a ser, ¿no? Depositado en el terraplén para poder, ¿no? Conformarlo sin ningún problema, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Teniendo cuidado justamente en todo lo que es la altura y el ancho del fondo de la uña, ¿no? Ya que esto, como digo, ¿no? nos va a dar, ¿no? Justamente todo lo que va a corresponder a lo que es, ¿no? A lo que es la capa, ¿no? Y la altura de protección de la estructura ante cualquier efecto de la socavación que el río pueda producir en esto, ¿no? Mira, ahí justamente tenemos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? De algunos equipos que podemos ir viendo, ¿no? Y que tenemos, ¿no? que ir identificando claramente, ya que esos son los equipos, sobre todo, que vamos, ¿no? nosotros a ir utilizando en cada uno de estos. El tema justamente, ¿no? De la excavadora hidráulica. La excavadora hidráulica, ¿no? El tema es, lo que le ayuda bastante es el tema justamente de la longitud del brazo que puede tener, ¿no? Puede llegar a tener de 3 a 6 metros, y con eso, ¿no? Puede ir reconformando sin ningún problema cada uno de los puntos, ¿no? Aquí, como vemos, ¿no? Puede, ¿no? Justamente ser, ¿no? El tema de ir trabajando y reconformando nuestros taludes y nuestros DMS o las estructuras, ¿no? que nosotros veamos, ¿no? sin ningún tipo de problema, ¿no? Y con eso, ¿no? Ir haciendo también toda una serie, ¿no? de recopilación de datos, ¿no? de acuerdo a lo que hemos visto. Por ejemplo, ¿no? El tema de también se puede ir verificando cuál es su producción en el tiempo, ¿no? Tomando, ¿no? justamente esa información digital
Ahora no que estamos en una era, ¿no? Donde todo, ¿no? Aquí lo queremos ir validando, ¿no? Con eso, ¿no? También igual poder acceder a información, ¿no? De cualquier parte de la obra y poder ir verificando, ¿no? Justamente cómo se da la producción de cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahí tenemos, esto, ¿no? Y punto, ¿no? Justamente te da un tema de confiabilidad y durabilidad en el tiempo. Tenemos, ¿no? Justamente un motor de arranque, ¿no? Una configuración de la máquina que vamos a tener, ¿no? Un monitor de la pantalla y así, ¿no? Cada uno justamente de los puntos, ¿no? E identificando, ¿no? Los intervalos de servicio, ¿no? Incluso, ¿no? Los accesos que tiene, mire, tiene, ¿no? Lo bueno de esta máquina es que te sirve bastante, ya que tiene varios elementos, ¿no? El cucharón justamente para poder levantar el material, poder trasladarlo sin ningún problema, ¿no? El tema de Garfield, ¿no? Por si se presenta tal vez alguna roca, ¿no? Que requieras removerla sin ningún problema y requieras llevarla a algún sector, ¿no? Incluso ese Garfield no solamente se presenta en este tipo de maquinaria, sino también se presenta, ¿no? Por ejemplo, en uno de esos, de esas grandes cargadoras, ¿no? De esos prácticamente volquetes con cargadoras que vienen ya con la grúa, ¿no? Prácticamente la grúa mecánica, ¿no? Que te permiten poder tomar, ¿no? Todo ese, incluso, ¿no? Elementos, por ejemplo, como plantas, ¿no? Si tú requieres llevar y transportarlas, ¿no? Te permite poner el Garfield de abajo, ¿no? Y poder llevarlos sin problema. Incluso, ¿no? Ahora tiene más accesorios como martillos hidráulicos para, pues, ¿no? Los temas de pulverizadores, ¿no? Que son bastante importantes justamente cuando tú tal vez tienes la roca ahí y tienes, ¿no? Que de alguna forma meterle el cucharón para poder, tener, ¿no? Más, para poder tener, ¿no? Más roca y más elementos justamente, ¿no? Incluso, ¿no? El tema igual de cizalla, ¿no? Y algunos compactadores, ¿no? Que te van permitiendo justamente poder ir abriendo, ¿no? Sin ningún problema, todo el tema de la roca en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Tiene, ¿no? Todo el sistema, ¿no? Todo un sistema completo, ¿no? Todo justamente, ¿no? Dentro de los motores, ¿no? Todo un sistema, ¿no? Que te va permitiendo, ¿no? Poder ir trabajando con ellos, ¿no? Acá, ¿no? Tranquilamente de brazo de 3,2 y hasta la pluma de 6,15, ¿no? Un cucharón de hasta 2 metros cúbicos, ¿no? Así, ¿no? Va a tener una capacidad, ¿no? De algunos. En otro caso, ¿no? Van teniendo justamente, ¿no? Una mayor capacidad que te permite ir trabajando con esto, ¿no? Entonces, esos elementos, ¿no? O ese tipo de máquinas, justamente no te permiten ir conformando, ¿no? Toda una serie, ¿no? De estructuras en el tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Poder ir cargando, poder ir derivando, ¿no? Hacia cada uno de los puntos, ¿no? Que tú requieres ir construyendo e ir implementando en tu sector, ¿no? Entonces, hay como vemos, ¿no? Hay maquinaria, ¿no? Que vamos a ir empleando en el tiempo y que son prácticamente su uso de forma constante. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo el tema de cómo esto va reconformando la uña, ¿no? Pueden ver, ¿no? No solamente va reconformando la uña, sino también incluso va reconformando todo el talud del dique, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Son, son obras, o son, mejor dicho, máquinas que tú lo vas a emplear bastante, ¿no? En campo y en todo momento, ¿no? Justamente te van a permitir, ¿no? Poder reconformar la obra de acuerdo a lo que tú tienes, a lo que tú tengas, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? De acuerdo a lo que tengan los planos y a lo que tú tengas identificado, ¿no? Justamente como parte, ¿no? De los factores, ¿no? A implementar, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí, una vez, ¿no? Que tengas esto, ya viene, ¿no? Instalación del geotextil y la instalación, ¿no? De diferentes, eh, de diferentes, ¿no? Materiales que justamente, ¿no? Te van a permitir, ¿no? Ir reconformando cada uno de tus sectores para poder tener, ¿no? El dique final. Y no, el tema, ¿no? Como es bastante versátil, ¿no? En zonas, ¿no? Incluso donde hay mucho material de arcilla, ¿no? Toda una serie, ¿no? De datos y permiten trabajar, ¿no? Incluso en zonas muy pegadas al río, a pesar, ¿no? De que el río puede tener caudales altos, ¿no? Y niveles altos, y no van a representar, ¿no? Un gran problema justamente por el mismo peso que tiene, ¿no? Pero bueno, también tomando en cuenta sus precauciones, ¿no? Aquí no puede presentar caudales altos, valores, pero tampoco significa que si el río no estuviera ya con una fuerza mayor y con una
con valores mayores, ¿no? No vamos a terminar, no arriesgando, pero sí, sí metiendo en la maquinaria, ¿no? En donde nosotros no debemos, ¿no? Entonces, son maquinarias, ¿no? Bastante fuertes, que tienen un peso importante, que simplemente así no van a ser desplazadas, pero que sí requieren, ¿no? Justamente de una valoración constante de su uso. El otro, ¿no? También es el tema justamente de esta que acabo de la plataforma Terraplén. Como hemos hablado, ¿no? En la plataforma Terraplén, ¿no? Justamente vamos a tener sobre todo material, ¿no? De río, material de diferentes gradaciones. El tema no es poder tener una buena gradación granulométrica lo más que se pueda, sobre todo, ¿no? Predomina prácticamente 60%, ¿no? De material de lo que es grueso o cuanto rodado, ¿no? Y bueno, con una fricción de ángulo, de acuerdo a como he visto, ¿no? Un buen ángulo de reposo, una cara húmeda, ¿no? Revestida, ¿no? Con roca, alguna otra cara sin revestir, ¿no? Y con el ancho de corona apropiado, de acuerdo a lo que hemos visto, así como la altura de diseño, ¿no? Identificada y con sus taludes, ¿no? Debidos para evitar, ¿no? Que haya asentamientos o que al final, ¿no? También haya inestabilidad justamente dentro, como parte, dentro, ¿no? O hay inestabilidad de la obra, ¿no? Justamente por temas geotécnicos, ¿no? El tema, ¿no? Justamente, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Que no tiene una predominación de canto rodado, sino sobre todo, ¿no? Va a tener lo que es material, ¿no? Angular y, ¿no? También, ¿no? Verificar justamente si vamos a implementar el tema del uso de filtro, ¿no? Utilizando tal vez solamente grava, ¿no? Que es tanto, ¿no? Tanto para lo que es el tema de gaviones, ¿no? Como también lo que es el tema, ¿no? De enrocados, ¿no? Como el sistema de espigones, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Pero que justamente no te permite ver, ¿sí? Con eso, ¿no? Tú vas a tener una cara húmeda y vas a usar justamente un textil. O finalmente, ¿no? Vas a poder implementar, ¿no? Toda una serie, ¿no? De valores que van a requerir, ¿no? Siempre lo que habíamos conversado, ¿no? Que entre el textil y el enrocado haya justamente alguna cama de arena, ¿no? O alguna cama de material que permita que no haya un contacto directo entre la roca angular que puede originar herraduras, ¿no? O finalmente, ¿no? O finalmente, ¿no? El mismo, ¿no? Que el textil vaya a tener, ¿no? Algún daño constante. Para eso vamos a utilizar, ¿no? Sobre todo el tema, ¿no? De cargador frontal, lo que hemos visto, ¿no? Que nos va a permitir justamente poder, ¿no? Llevar todos estos materiales, ¿no? Y poder compactarlos sin ningún problema, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El tema justamente del tractor de oruga, ¿no? Todo el tema también de volquetes, ¿no? Que se tiene identificado, ¿no? Y que te van a permitir poder llevar, ¿no? Todo el material sin ningún problema, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Ahí el tema justamente en un primer momento tal vez va a ser implementado por el mismo material, ¿no? Que tenga, que sea extraído de la uña, ¿no? Y la acumulación de este, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que va a estar debidamente frenado y compactado, ¿no? Y luego no se va a producir con ese material y con otro material de préstamo también que podemos obtener, ¿no? Justamente poder ir levantando todo lo que es la plataforma, ¿no? En capas no mayores de 40 centímetros. ¿Qué quiere? ¿No? Decir que vamos a tener justamente, ¿no? Tener material del mismo río, tener material, ¿no? Que va a estar implementado. Y justamente, ¿no? Lo que vamos a seguir realizando es el tema, ¿no? De ir implementando, ¿no? Estos elementos. Ahí voy a conformar a ver ahora, ¿no? Y la idea, ¿no? Justamente es implementar, ¿no? Estos elementos en capas, no todo de uno solo, en capas, pues, si no lo en capas, ¿no? Que tenga justamente, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? 40 centímetros. Eso justamente, ¿no? ¿Qué te va a permitir? Te va a permitir, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, eh, justamente, ¿no? Que tú puedas, ¿no? Darle una buena compactación a tu sector y a tu prisma, ¿no? Y que todo el material pueda tener, ¿no? Una compactación adecuada, que finalmente, ¿no? Se va a hacer sobre todo con la compactadora, en el caso tuviéramos, en el caso no tuviéramos, puede ser, ¿no? Con el mismo tractor, ¿no? Pero respetando, ¿no? Siempre esa compactación y ese, ¿no? Todo ese tema de diseño que tú habías implementado. Los 40 centímetros, ¿no? Es un punto bastante importante siempre tomar en cuenta, ya que nosotros no podemos simplemente, ¿no? Pensar en que vamos a botar todo el material, ¿no? Y que directamente eso va a conformar nuestro terraplén, ¿no? Sino, ¿no? Es una capa y como ven, ¿no?
Son sistemas que se van dando de a poco, ¿no? Una vez, ¿no? Que ya tienes ya concluido, ¿no? Toda esta altura, toda la tarea, ¿no? Pues justamente, ¿no? Fijando estacas, fijando puertas de coronamiento, ¿no? Y identificando, ¿no? Tu control topográfico de acuerdo a lo que tú has fijado en tus planos, ¿no? Y tienes, ¿no? Identificado justamente como parte, ¿no? De los sistemas de topografía en cada uno de los sectores, ¿no? Igualmente, ¿no? Especialmente también, ¿no? Si tienes alguna cerca, ¿no? Como ripio o controlado, ¿no? También lo puedes utilizar como parte, ¿no? Justamente de este material para conformar el carroplén, ¿no? El tema, ¿no? También efectuar justamente la preparación de superficie de contacto, ¿no? En una cama húmeda, al fin, ¿no? Justamente ir mejorando, ¿no? Un entrenamiento y cualquier afirmamiento, ¿no? De la ropa de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? El material, ¿no? Justamente poder verificar, ¿no? Si vas a hacer un filtro, tal vez ahí directamente, ¿no? De grava, ¿no? En tu sector. O finalmente, ¿no? Vas a utilizar el geotextil, ¿no? Bueno, otro punto, ¿no? Bastante, conformado es el tema, ¿no? De ir alcanzando, o de ir, ¿no? Verificando el tema del lastre y el acabado que le vas a ir dando finalmente, ¿no? A tu zona. ¿Por qué? Porque si recuerdan en la parte superior en la parte superior de la corona, ¿no? A ver, tenemos acá, ¿no? Pero en la parte superior de la corona, ¿no? Nosotros justamente, ¿no? Ahí implementamos en esta zona toda una capa de arcilla y totalmente, ¿no? Todo ese sector, ¿no? Que finalmente lo vas a prestar, requiere, ¿no? Justamente de unas tareas de lastrado y clavado que le permitan, ¿no? Justamente, ¿no? Que para evitar justamente que contenga ácido de puertas de arcilla, tenga una suerte de rigidez el acabado proyectado, ¿no? Y todo el sistema, ¿no? De material ya palpable, ¿no? Para cada uno justamente de los sectores, ¿no? Aquí no, puede también incluir este cascajillo, no ripo o ripio menú de cantera, pero material justamente, ¿no? Que pueda ser explanado y compactado sin ningún problema, ¿no? Y esto, ¿no? Y esto va a ser, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que te va dando justamente todo el tema, ¿no? De todo lo que es la calidad de suelos, ¿no? De material de préstamo que tú vas a tener. O finalmente, ¿no? El suelo que tú has identificado, ¿sí? Y que debe estar, ¿no? Y que debe ser el material para poder conformar estos materiales. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a identificar directamente el tema de uso de algunas maquinarias, como el tema de tractor de oruga, para poder explanar. El tema, ¿no? Incluso también, ¿no? Del cargador frontal, justamente para poder traer el material y poder, ¿no? Llevarlo hacia cada uno de los. ¿No? Miren, el tema del cargador frontal es un punto, ¿no? Bastante importante, justamente, ¿no? Porque te permite poder llevar, ¿no? Todo el material hacia los puntos de interés, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El tema justamente de la maquinaria. Una maquinaria tiene una identificación, tienen algunos costos, ¿no? Bastante palpables, pero, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tiene todo lo que son, ¿no? Diferentes accesos, una potencia alta, ¿no? Mm, la capacidad de cucharón, ¿no? Que pueden llegar entre 22,8 a 11,9 metros cúbicos, ¿no? Un sistema, ¿no? Justamente todo lo que es el tema de operación, ¿no? Que te permite ir trabajando sin ningún problema. Incluso, ¿no? Tiene todo un sistema, ¿no? De lo que son, ¿no? Cargadores de ruedas, justamente, ¿no? Para poder llevar el material, ¿no? Que tú requieres hacia tu zona, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la zona, todo el tema de la arcilla, ¿no? Y que te permite, ¿no? Poder cargarlo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente una maquinaria, ¿no? Que es bastante importante y que van a ser, ¿no? Las maquinarias que te van a permitir poder llevar en todo momento tus materiales, ¿no? Y siempre, ¿no? Con la debida eficiencia, ¿no? Y con la disponibilidad que tú vas requiriendo en cada uno de los sectores, ¿no? Incluso, ¿no? Todos estos materiales, por ejemplo, se van utilizando cuando tú ya tengas, ¿no? El tema claro de dónde va a estar tu zona tu zona, ¿no? Tu zona de cantera, ¿no?
y cómo finalmente, ¿no? Eso lo vas a terminar llevando hacia tu sector. Entonces, qué es lo que nosotros debemos, ¿no? Siempre tener en cuenta con este tipo de maquinaria, ¿no? El tipo de maquinaria, esta no prácticamente la hacemos tener, ¿no? Durante, sobre todo durante cuando vayamos a llevar todo el material, ¿no? Entonces vamos a estar, ¿no? Siempre en un contacto directo, sobre todo en el tema de la cantera, ¿no? El tema, ¿no? Para este tema no de, de maquinaria, es justamente, ¿no? Tomar en cuenta de que todos esos puntos, ¿no? Van a estar, van a estar, ¿no? Bastante rígidos y vamos a tener, ¿no? que tener una buena seguridad y una buena implementación de señalización en nuestra obra para evitar, ¿no? que esta maquinaria pueda, ¿no? producir choques o pueda producirse, ¿no? este problema justamente en tu zona, ¿no? De acuerdo a lo que, ¿no? termine llevando para cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, ese no justamente es un problema, ¿no? que sí vas a tener que tener muy bien, tener identificado, ¿no? Y tener siempre la mayor precaución en obra. El tema, ¿no? Del llevado de material es bastante rápido, no vas a tener mucho problema, pero bueno, el tema siempre es, ¿no? Tener en cuenta que cuál es el alcance justamente del brazo y que sobre todo, ¿no? Va a servir para poder llenar los bolquetes y poder llevarlos hacia los puntos de material, ¿no? Incluso, ¿no? A mí no te permite todo este cargador frontal, te permite poder, ¿no? Remover material. Tiene cucharón más pequeño, entonces en sectores tal vez más pequeños donde tú requieras justamente, ¿no? Tener ese movimiento de tierras, ¿no? Puedes emplear estas maquinarias sin ningún problema. Ahí vemos, ¿no? El tema justamente de la multiplicadora también, ¿no? Es una máquina de construcción bastante importante, ya que su hoja metálica justamente no te va a permitir, ¿no? darle, darle el perfil que tú requieras justamente a tu zona, ¿no? Y bueno, y lo vas a tener, ¿no? En todo este tema, ¿no? Justamente de terrenos, o de todo este tema, ¿no? De obras, justamente como es el lastrado, ¿no? Para la corona final de tu sector, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, todo el zona no lo hemos tenido ahora, y ahora, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Maquinarias que te permiten, ¿no? Poder trabajar todo esto, incluso, ¿no? Aquí vemos todo el tema justamente no lastrado y firmado, ¿no? El tema, ¿no? Incluso prácticamente solas, ¿no? Y que incluso ya van trabajando no directamente con las cotas que tú le termines, ¿no? Dando como a identificar en tu sector, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Constantemente todo el tema, ¿no? De zona de rotación, todo este tema, ¿no? Zonas. Esta, esto sí lo vamos a trabajar de manera más puntual, ¿no? Con esta máquina, va a ser sobre todo para el tema de la corona, ¿no? Pero sí también no requerimos justamente el tema de acceso, de darle, ¿no? Una formación, una pendiente. Bueno, ahí también podemos emplear, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Pero va a ser también de acuerdo a lo que tú vayas identificando, ¿no? Y a lo que tú vayas teniendo, ¿no? Tal vez el tema, por ejemplo, de acceso son sobre todo trabajos preliminares, ¿no? No son trabajos finales, ¿no? Entonces, tener estos accesos es más importante, ¿no? Sobre todo para lo que es, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo de desplazamiento y no tanto, ¿no? Para un acceso ya final, ¿no? Bueno, ahí como vemos, ¿no? Tiene algunas características, ¿no? Y el tema, ¿no? Justamente es este lastrado, ¿no? Será cortado y acumulado con el pie tractor, ¿no? Será transportado, ¿no? Justamente en boquetes y será preparado con la materializadora justamente para poder, ¿no? Finalmente ser compactado por el rodillo y ser compactado justamente por el rodillo y darle, ¿no? La rigidez adecuada para que por esta zona pueda finalmente, ¿no? Seguir entrando maquinaria, ¿no? Y seguir entrando, ¿no? Algún otro elemento, ¿no? que, que requiera, ¿no? La conformación constante de un acceso como este, ¿no? Bueno, el tema, ¿no? Justamente también de procesos de preparación de roca en cantera, ¿no? Es un punto importante, ¿no? El tema incluso de la selección de cantera. Bueno, y para eso incluso, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? El tema de cantera es un punto bastante importante, ¿no? Y tener en cuenta, porque cantera, ahí viene, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? La vez pasada, ¿no? La cantera no solamente va a ser un sector directamente donde vamos a tener, ¿no? Identificado, sino
puede ser algún sector donde nosotros requerimos hacer algún otro tipo, ¿no? De partida como el tema de voladura. Aquí vamos a ver, ¿no? Cómo justamente se puede produciendo toda esa voladura en cantera, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos, ¿no? Nosotros presentando como parte, ¿no? De nuestros sectores. Un minuto justamente un minuto por favor para compartirles. E onde está o que detona, Javi? Está lá debaixo da perforadora que está do lado a rampa aquela, está desde unha columna que é a perforadora. Sí, está ali. Está ali debaixo. Vale. Aí está el detonador. Normalmente chegas aquí e non se dá tipo a baixar do coche, se lle dan. Si el perro allí con usted en la cabeza, Javi, los perros aquellos los guardaste. No, están ali. Saben o que teñen que fazer. Os perros allí al lado, non? En plan, están, pero eles métense, teñen un cuberto ao lado detrás, que ali é imposible que... Están retrasando ahora. Pues vamos interesante. Es el retraso de la hora. Isto, 4.000 kilos de dinamita. Caramba. Con 2 kilos o con vacío. ¿Cuánto fue? ¿Cuánta dinamita había ahí? Sobre 4.000 kilos. 4.000. Mía. Me parece un petardo. Oye, se algún carajal esa cheja de carallo. Que lo repite que no lo grabé. Repita que no se grabó. No lo grabé con la... Dale al moviola. Que lleve Dalle Miguel para atrás. Dale al moviola. No, ese vídeo lo cuelgas en la plataforma, ¿no, Miguel? Sí. Listo, voladura hecha. 4.000 kilos de... ¿De qué? ¿Dinamita? Y rollo para un mes, ¿no? Recogiendo los esquedos. Eso. En pleno, Un par de días. En plena producción estiveron cando había ventas e tal, de su máximo 2 semanas. 2 semanas. Máximo. Para cargar e cargar. ¿Eh?
Cargar dinamita volver a cargar, tú ves. A perforadora ahora xa continúa perforando atrás. Non pode disparar. Ahora pola tarde empezar. Contratáis a alguien, ¿no? Para Sí, volar. eso hai un... Sí, sí porque xa ahora sí son moitas historias de... E tens que ter un facultativo, unha voladura, unha... ¿no? Es justamente, ¿no? Podemos ver, ¿no? Todo, ¿no? Todo este tema de estas partidas, ¿no? Incluso no vemos, ¿no? El tema de la selección de cantera, ¿no? El tema de justamente ver todo dónde vamos a extraer, ¿no? Identificando, ¿no? Claramente lo que hemos hablado, ¿no? El tema de que sean rocas ígneas, ¿no? Y que sea, ¿no? De que sea justamente el tema de las alternativas de proyecto, que se encuentren en volúmenes compactados, ¿no? Y adecuados justamente para todo lo que nosotros vamos a requerir, ¿no? Y también, ¿no? Incluso considerar la distancia que van a tener de estas canteras del río, ¿no? Sea muy bastante cercana, aquí justamente de poder economizar cualquier coste de transporte, ¿no? Que se puede ir dando, ¿no? Porque vamos a ver, ¿no? Hemos visto, ¿no? El tema justamente de la ecuación de Roca, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? No siempre vamos a tener todo el sistema, ¿no? Como nosotros queremos, ¿no? A la mano, ¿no? Y justamente, ¿no? La evaluación, o finalmente, ¿no? Todo el volumen ahí listo para poder extraer, si no, vamos a tener, ¿no? Justamente que nosotros tenemos que hacer un volumen, ¿no? Y una forma justamente, ¿no? Que vamos a ver mucho en obra, va a ser el tema de tener que hacer la extracción mediante lo que es el tema de poladura, ¿no? Así como hemos visto, ¿no? En el otro punto. La mala suerte no está todo, pero ahí un poco, ¿no? O sea, todo el sistema completo, pero ahí vemos, ¿no? El tema justamente de poder prepararnos todo un sistema de voladura, ¿no? Y toda una carga explosiva que vamos a requerir, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí vamos a poder ver, ¿no? El tema justamente de los materiales, ¿no? Y en función de esos materiales, ¿no? Ver todo lo que nosotros posiblemente vamos a requerir, ¿no? El tema, ¿no? Contar justamente con un tema de compresora, ¿no? Y justamente para el tema de presión, ¿no? Ir verificando, ¿no? Materiales explosivos incluso, ¿no? Todo el tema de dinamita, ¿no? Y vemos, ¿no? Incluso casi 4.000 kilos, por ejemplo, para poder dinamitar todo ese sector, ¿no? Pues se requería, ¿no? ¿No? Y finalmente, ¿no? ¿Cómo con eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros poder tener el fulminante guía y algún nitrato para poder tener todo ese, ¿no? valor a un 65%, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El tema de la compresora más que todo es para poder hacer, ¿no? El hueco donde vamos a colocar todo el material y todo el explosivo para, ¿no? Poder llevar todo eso con un cable hacia, ahora, ¿no? Para poder ver hacia dónde vamos a dejar el material, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la compresora, ¿no? Que vamos a requerir, ¿no? Prácticamente como si fuera, ¿no? Una perforadora, ¿no? Que nos permita justamente, ¿no? Abrir el hueco tanto de forma horizontal o vertical. Y eso va a depender, ¿no? También del tema del geólogo y las fallas y las posibles fallas, ¿no? Que he identificado, ¿no? En el sector, que te permitan, ¿no? Justamente poder eso llevarlo, ¿no? Hacia tu zona de cantera, ¿no? ¿Cuál es el punto, no? El tema justamente que vamos a tener muy en cuenta en este tema de obra es esta construcción de calambuco, ¿no? El calambuco no es sobre todo ir preparando, ¿no? Un previo trazo justamente para la zona en donde vamos a extraer el volumen de roca, ¿no? Es necesario, ¿no? Siempre tener un criterio, ¿no? Que va de acuerdo a lo que es la geología de la roca, ¿no? El cuerpo de roca, identificando todo el tema de fallas, ¿no? Y viendo justamente, ¿no? Que donde nosotros coloquemos el material, ¿no? O donde coloquemos, ¿no? Finalmente la dinamita, va a permitirnos que nosotros podamos, ¿no? Llevar todo el sector, ¿no? O finalmente, ¿no? Dinamizar el sector en una zona, ¿no? Que nos permita poder, ¿no? Volar todo el material que nosotros vamos a requerir, ¿no? El calambruco, ¿no? Sobre todo va a ser este edificio, ¿no? Cilíndrico de 50 centímetros de radio, que nos va a permitir, ¿no? Poder llevarlo, ¿no? Hacia todo lo que es la roca seleccionada, a una profundidad variable, ¿no? De acuerdo al volumen que vayamos requiriendo, ¿no? Y simplemente, ¿no? Tener una tasa que sea de acuerdo a la necesidad que vamos a tener, ¿no?
la preparación, como vemos, ¿no? Es sobre todo efectuada por la compresora, ¿no? Justamente con los martillos, justamente, ¿no? Con todo el material que te va a permitir, ¿no? Poder, ¿no? Hacer la perforación adecuada y de acuerdo a la rotura que requieres, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder incluir en los orificios, ¿no? Todos los diámetros de barreno. Y finalmente, ¿no? Todo lo que justamente va a ser, ¿no? Al sector donde va a estar incluida la roca y donde vamos a necesitar dinámica. Bueno, ahí como vemos, ¿no? El tema justamente es que una vez, ¿no? Que ya tengas todo ese edificio, ¿no? Todo ese elemento hecho, ¿no? Ya simplemente no requieres poder, ¿no? Ingresar todos los explosivos y el nitrato de amonio, ¿no? A fin, ¿no? Justamente de poder no tener tu valor y tu carga explosiva que te permita, ¿no? Poder volar todo el volumen y con el tipo de roca identificada, ¿no? Porque eso también va a depender justamente, ¿no? Del tipo de roca, ¿no? Identificada como parte del sector, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Incluyendo el sellado, ¿no? Ahí podemos ver un poco, ¿no? Justamente, ¿no? Con la compresora, como hemos visto, ¿no? Vamos a poder hacer, ¿no? Todo el hueco, ¿no? Prácticamente con esta perforadora, ¿no? Que nos permita, ¿no? Justamente poder incluir, ¿no? En esta zona todo lo que es la dinamita, todo lo que es el nitrato, todo lo que es la taza, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder justamente poder volar, ¿no? Sin ningún problema el cerro, ¿no? Pero que contengan, ¿no? El material adecuado, de acuerdo a las características que vemos, ¿no? Rocas ígneas, ¿no? O rocas granodioritas, ¿no? Que justamente no sean parte de este material que va a formar el enrocado. Entonces, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Son justamente, ¿no? Puntos, puntos, ¿no? Muy importantes, ya que obtener el material de conformación es un aspecto, ¿no? Bastante importante para nuestra obra, ¿no? No solamente, ¿no? Si sea de, ya no, un enrocado, tal vez un avión, ¿no? También nos vamos a requerir, ¿no? Justamente poder contar, ¿no? Con este material bastante importante, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo no, algunos aspectos, ¿no? Justamente que debemos siempre considerar, ¿no? Como parte de la obra, y van a venir, ¿no? Sobre todo evaluados, ¿no? Dentro de muchos de los aspectos que nosotros, ¿no? Tenemos que ir garantizando, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí, ¿no? Dentro de la información, ¿no? Ahí, por si no estaba en la anterior, no en la que viene, no en la que viene, ahí no les alcanzo, ¿no? Justamente algunos, ¿no? Puntos para tener en cuenta dentro de lo que es, ¿no? El tema de las voladuras en roca, ¿no? Que tú puedes ir identificando de acuerdo justamente a los aspectos geológicos, ¿no? Que vas a tener. Ahí justamente, ¿no? Y viene lo que habíamos hablado, ¿no? Nosotros como una de las partes importantes de lo que es el tema de permisos, hablamos sobre el tema, ¿no? De tener de tener, ¿no? Que contar con permisos justamente la SUCAME, ¿no? Entonces, la SUCAME, ¿no? Es justamente la que nos va a permitir poder tener ese permiso para que podamos, ¿no? Comenzar a hacer la voladura sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Es justamente bastante importante para nosotros, ¿no? Poder contar, ¿no? Con los permisos, ¿no? necesarios para que la obra se dé con normalidad. Ya que si simplemente no contamos, ¿no? con estos permisos, sobre todo por el tema de Sucame, no nos van a permitir, ¿no? que la obra continúe. Entonces, ese no puede ser un problema, ¿no? Que quizás no se tenga bien identificado como parte, ¿no? justamente de tu valoración. Entonces, ¿no? Siempre, ¿no? Después de que tú ya realizas, ¿no? todo el tema de las explosiones, ¿no? De la voladura, vas a ir simplemente acumulando, ¿no? Todo el tema de la roca, ¿no? Mediante carguillo, y eso no lo vas a poder ir desplazando, ¿no? Mediante lo que vimos, ¿no? El tema justamente, ¿no? Del tractor de oruga, de la motoniveladora, ¿no? Que te va a permitir justamente poder llevar el material, ¿no? Y eso, ¿no? Ya lo vas a poder llevar, no es ningún problema, utilizando los volquetes, ¿no? Una vez que vayas seleccionando, ¿no? También los materiales, ¿no? Ahí como vemos, ¿no? Nosotros vamos a requerir algunos tamaños, ¿no? Identificados, ¿no? Y esos tamaños no identificados, justamente, ¿no? Son los que te van a permitir,
ir dándole la valoración necesaria, ¿no? a tu obra, ¿no? Entonces, ya con eso tú prácticamente no tendrías ya los materiales listos para poder, ¿no? llevarlos en sus volquetas, ¿no? Miren, ahí tenemos, ¿no? justamente el roca reaccionada, todo el tema volado, las planaciones y todo finalmente, ¿no? llevado mediante un cargador flotal, ¿no? hacia nuestro sector, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el equipo? No, sobre todo, es el tema de cargador frontal, ¿no? y los volquetes, que nos van a permitir justamente poder llevar todo el material hacia nuestro sector de obra, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener, ¿no? algo importante, ¿no? Que es el tema de lo que es el carguillo de transporte, y colocado de esto, y colocado cuando en los puntos justamente hacia nuestro sector, ¿no? Entonces, el carguillo vamos a tenerlo sobre todo, ¿no? en unidades, no de volquetes, que tengan una capacidad, ¿no? suficiente, 12 metros cúbicos y 100 metros cúbicos, ¿no? y que nos permitan, ¿no? poder llevar cada uno de estos materiales justamente a nuestros sectores, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? lo que hemos hablado, ¿no? el tema de la señalización, ¿no? el tema de los accesos, ¿no? que estén bien definidos para justamente, ¿no? con eso poder evitarte problemas posteriores, ¿cierto? Miren, ahí viene, ¿no? justamente todo el tema, ¿no? de cómo se toma la roca, ¿no? La roca finalmente, ¿no? que lleva por volquetes. Y por eso, ¿no? Es bastante importante porque este carguillo, ¿no? Va a identificar claramente, ¿no? No solamente el tema de el volumen de material que vas a llevar, ¿no? Sino también cómo van a variar los costos de tu obra. Entonces, ahí, ¿no? También nos va, eso nos va a poder ver, ¿no? Porque cuando estemos en gabinete, cuando estamos haciendo el diseño del proyecto, vamos a tener mayores problemas, ¿no? Posiblemente, ¿no? La identificación de estos sectores o de estos volúmenes no va a ser, ¿no? Pero ya viene el tema, ¿no? Justamente cuando estamos, ¿no? Miren, a cargar estas piedras, ¿no? Poder llevar todas estas piedras, no es fácil, ¿no? Ya es un trabajo incluso bastante mayor, ¿no? Al que posiblemente tú consideres inicialmente, ¿no? Entonces, ¿no? Para eso vas a contar justamente con alguna paramecánica, alguna estructura, ¿no? de izaje, ¿no? que te permita, ¿no? Justamente poder transportar posiblemente, ¿no? 16, todos 16 toneladas hacia lo que es, ¿no? el punto de roca, el punto, ¿no? de desplazamiento de roca, que justamente van a ser los volquetes, ¿no? Y que simplemente van a estar, ¿no? haciendo un desplazamiento desde un punto hacia otro, ¿no? Este abarcador, ¿no? Lo que va tomando justamente ¿no? su mayor volumen de roca que pueda, ¿no? Y con ese volumen de roca, ¿no? Simplemente te lo va a terminar llevando, ¿no? hacia tu punto, ¿no? De acuerdo a la altura del tolva que tenga, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Poder ir generando justamente, ¿no? Cada uno de los aspectos necesarios para que se dé el traslado sin ningún problema. Bueno, para volquetes, ¿no? Porque muchos tienen, pero ahí no hay algunos por ejemplo, tenemos justamente que considerar, ¿no? Tienen potencia de 420 HP, ¿no? Tienen diferentes líneas ahora, ¿no? Bueno, y también tienen diferentes capacidades, ¿no? Por ejemplo, este tiene una capacidad de 16 metros cúbicos, ¿no? Y te permite no poder llevarlo y poder trasladarlo toda una serie de elementos sin ningún problema. Entonces, ahí vemos, ¿no? El tema, ¿no? Justamente de ahora, ¿no? Ya contamos con elementos más precisos y que nos permiten, ¿no? Poder tener, ¿no? todos estos elementos ya en obra sin ningún problema, ¿no? Entonces, el elemento, ¿no? Justamente va a ser propulsado y con esas ruedas, ¿no? Te van a permitir poder llevar todo este material sin ningún problema hacia cada uno de tus sectores, ¿no? Bueno, el transporte, como vemos, ¿no? El transporte sobre todo material pesado, desde la cantera del río, de la cantera del cerro, de la cantera donde lo veas, ¿no? hacia algún sector, ¿no? Porque es importante porque este aspecto puede generar, ¿no? prácticamente el 40% o hasta 40% del coste de la obra, ¿no? Ya que como vemos, ¿no? El tema justamente es poder darle toda la eficiencia más completa y como vemos, ¿no? El tema del volumen, son volúmenes grandes, son distancias, ¿no? De acuerdo justamente a cómo vaya variando uno con otro. Entonces, ¿no? Esos puntos no son justamente cosas importantes, ya que no solamente no tenemos que considerar un tiempo de ciclo de vida, sino también un tiempo de regreso, ¿no? Entonces, en algún momento, esta maquinaria va a tener, ¿no? Un peso, un tiempo muerto, ¿no? Entonces, ¿no? Esos tiempos, ¿no? Justamente, muchas veces nosotros tal vez no los consideramos, ¿no? dentro del coste de la obra, pero son aspectos, ¿no? Bastante importantes. El equipo, ¿no? Sobre todo, como vemos, ¿no? Va a ser trasladado con volquetes,
de mayores capacidades, ¿no? Y esto no va a ser justamente un pilar principal para que la obra vaya avanzando o vaya no teniendo rendimientos menores, ¿no? Bueno, y vemos, ¿no? Justamente, ¿no? Los volquetes, ¿no? Justamente que vamos identificando, ¿no? Especiales, y de acuerdo a eso, ¿no? El tamaño, justamente también de las rocas que nosotros tenemos, y como hemos visto, ¿no? Vamos a tener que clasificar, ¿no? De acuerdo a cómo vayamos implementando las cinco. Bueno, ahí vemos, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Justamente, ¿no? Justamente puedes tener volquete, ¿no? De 15 metros cúbicos, ¿no? Para tu zona, ¿no? O 17 metros cúbicos, ¿no? Justamente para poder trasladar todo este material, ¿no? Que tú vas requiriendo hacia tu sector. Los bloques, ¿no? Los boquetes justamente no van operando, sobre todo es llevando el material a unas velocidades no mayores de 30 kilómetros por hora, o también a velocidades que se pueden reducir a 15 kilómetros por hora, pero eso ya va a depender más, ¿no? Justamente de cómo tú termines, ¿no? Diseñando o termines implementando el acceso que tú vas a tener, ¿no? Entonces, como ves, ¿no? Hay puntos, ¿no? Justamente bastante importantes, ¿no? Y que tú le requieres y que tú no, ya requieres, ¿no? Justamente identificar, ¿no? Y a dejar como parte, ¿no? De los valores, ¿no? Y de los puntos, ¿no? A implementar para cada uno de tus sectores, ¿no? Otro punto, ¿no? Ya es el directamente revestimiento colocado, ¿no? Como vemos, ¿no? Tú ya tienes todo tu material, ya tienes todo, todas las obras, ¿no? El tema justamente, ¿no? Es poder ya llevar todo ese material que te permita, ¿no? Poder descargarlo tanto en el mismo talud, ¿no? Del dique, como también, ¿no? En el sector justamente, donde va a estar, ¿no? Tu uña, ¿no? Identificada, ¿no? Entonces, ¿no? El tema justamente va a ser un poco lo que es el mismo cargador frontal, ¿no? Que tú vas a poder utilizar, ¿no? Y que con ese cargador frontal, ¿no? Tú justamente, ¿no? Tú vas a poder llevar, ¿no? Todo el tema, ¿no? Del material, ¿no? Como vemos, ¿no? Acumulado hacia lo que es tu uña, ¿no? Identificada, y también, ¿no? A la misma careta, ¿no? El llenado, ¿no? De esta uña talud, pues puede hacer por la vía de acceso justamente, ¿no? Para ir a la uña que nosotros hemos realizado, ¿no? Que tenemos como parte del dique, para poder hacer, ¿no? Ir haciendo una buena distribución del material en cada punto, ¿no? Y por eso, ¿no? El brazo justamente es un punto, ¿no? Bastante importante, ya que la vía brazo tenemos, vamos a poder tener, ¿no? Una mayor practicidad, justamente, ¿no? De movimiento en en cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Es por eso, ¿no? Estos puntos, ¿no? Que te permiten, ¿no? Ir trabajando y poder ir implementando cada uno de los valores, ¿no? Dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, re- aquí la excavadora, ¿no? Finalmente la retroexcavadora, termina colocando, ¿no? Todo el material de roca dentro de la uña, ¿no? Dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Para poder ir rellenando e ir conformando el enrocado respectivo, ¿no? Ahí llenando la uña que justamente no tú has dejado con todo el material excavado, ¿no? Y directamente, ¿no? Sobre esos puntos, ya termina, ¿no? Implementando tus sectores. Entonces, que lo único, ¿no? Que tener en cuenta siempre acá es que en algún momento tú vas a trabajar directamente, ¿no? En zonas que están con agua, ¿no? Entonces, vas a necesitar, ¿no? Siempre, ¿no? La inclusión de bombas, ¿no? En estos sectores y que justamente no te permitan ir haciendo la eliminación de agua justamente en estos sectores donde se van a acumular, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? Cada uno de estos aspectos, ¿no? Que tú debes identificar, ¿no? Y que tú vas a requerir ir implementando de acuerdo a cómo, ¿no? Termine viendo la obra, ¿no? En cada sector, ¿no? Y también, ¿no? Sobre todo en cada zona que tú vayas implementando cada uno de tus diseños, ¿no? Bueno, ahí como vemos, ¿no? Revestimiento siempre esta cara húmeda, ¿no? Que era justamente, ¿no? Posteriormente lleno de la uña, ¿no? Ya que te permite no infectando, ir teniendo ya conformado justamente el prisma, y una vez, ¿no? Que tú ya tengas llenado
todo tu punto, ¿no? Te permite, ¿no? Justamente poder, ¿no? Ir teniendo, ¿no? El tener justamente, ¿no? Ya el tema reconformado, todo el tema de la uña, ¿no? Y ahora, ¿no? El tema justamente ir llenando todo lo que es, ¿no? La cara húmeda del sector con el recado correspondiente, ¿no? Bueno, y antes de eso, ¿no? Identificando claramente si lo vas a hacer, ¿no? Vas a cubrir, ¿no? El tema de un geotextil, ¿no? O con algún material, ¿no? Justamente de filtro que permita que el material fino no sea más removido justamente por la acción del agua, ¿no? Ya que este, bueno, si bien va a estar compactado, significa que va a tener buena cohesión, ¿no? El material fino siempre va a tender a desplazarse, ¿no? Ya que es un material de un diámetro muy pequeño, ¿no? Entonces, esos son justamente algunos de los puntos que siempre debes tener en cuenta, ¿no? Bueno, el tema, ¿no? Es justamente poder ir evitando, ¿no? Y poder ir acomodando, ¿no? Cada uno de los elementos de una manera, ¿no? Que origine el menor desperdicio posible. Bueno, ahí justamente, ¿no? Dentro de algunos de los aspectos, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? Ahí vamos a ver hasta cierto punto, ¿no? Es el tema, ¿no? De algunos puntos críticos, ¿no? Que siempre tenemos, ¿no? Que tener identificados dentro de estas obras, ¿no? Este tema justamente, ¿no? De la voladura en cantera que se puede dar, ¿no? Ahí como hemos visto, ¿no? El tema justamente, ¿no? De la voladura es, ¿no? Un aspecto muy importante, ya que debes tener toda la seguridad, ¿no? Posible dentro de lo que es tus tramos, ¿no? Incluso, ¿no? Identificar, ¿no? Porque acá viene, ¿no? Toda una serie, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí viene, ¿no? Por ejemplo, todo el tema, ¿no? De manual de perforación y voladura de rocas, ¿no? Por si alguno quiere, ¿verdad? Acá viene, ¿no? Toda una serie, ¿no? De aspectos que justamente, ¿no? Tú debes tener claramente identificados, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Aquí sobre todo en la parte última, voy a ver. Aquí, ¿no? Por ejemplo, de la 209, toda una serie de aspectos, ¿no? Que nosotros debemos tomar justamente en cuenta, ¿no? Para el tema, ¿no? Justamente la bola de roca, ¿no? Las condiciones de situación, ¿no? Un fuerte impacto de la roca, algunos gases, ¿no? Que se pueden producir, ¿no? Siempre, ¿no? El tema de verificar la tubulación de la roca, algún agrietamiento radial, ¿no? Que se puede ir dando, ¿no? Por el tema de la onda de choque, ¿no? Por el tema justamente de las aperturas, la fracturación, ¿no? Para la liberación de carga, ¿no? Todo el tema, ¿no? De toda una serie, ¿no? De valores que te permiten, ¿no? Ir verificando cómo se va dando, ¿no? Esta transmisión juntamente con la roca para, ¿no? Que no presente ningún mayor problema, ¿no? Tema, ¿no? Incluso las fracturas, ¿no? Que se van produciendo justamente en los sectores que te permiten, ¿no? Identificando, ¿no? Cuáles son los sectores que tú puedes ir viendo. El tema de la porosidad, ¿no? El tema, ¿no? De las propiedades de tus macizos. Y aquí con eso, ¿no? Tú vas a finalmente identificar, ¿no? Por ejemplo, dónde está la zona, ¿no? Dónde está la zona por donde tú puedes ir incluyendo tus valores, ¿no? Ir directamente, ¿no? Incluyendo toda la zona, ¿no? Justamente de voladura del sector, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una serie, ¿no? De caracterizaciones y de puntos que tenemos que ver, ¿no? Por lo cual, ¿no? Justamente este es, ¿no? Toda una serie, ¿no? Un aspecto muy importante, ¿no? Antes de poder tener, ¿no? Identificado claramente mi sector de voladura, ¿no? Miren, incluso, ¿no? Vuelos de granito que se dan, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Que nos permite, ¿no? Justamente poder ver, ¿no? Cómo vamos, ¿no? A emplear cada uno de estos aspectos, ¿no? Y haciéndolo, ¿no?
mediante voladuras controladas dentro de nuestro sector. Entonces, es por eso, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Todo este tema, ¿no? De considerar, ¿no? Todas las voladuras, ¿no? Incluso, ¿no? Como vemos, ¿no? Ya ahí un poco, ya que cambian, ¿no? Bastante los costos sanitarios, ¿no? Va- Factores prácticamente tráctiles, ¿no? Materiales, ¿no? Que pueden ir de dinamitas, ¿no? Todo un tema de seguridad, ¿no? Todo un tema de brocas, ¿no? Todo un tema de costos, ¿no? Que pueden llegar, ¿no? A $1.2 por metro cúbico, ni siquiera, imaginen cuántos metros cúbicos necesitar, ¿no? Y que son, ¿no? Puntos bastante importantes justamente para nuestro sistema. Entonces, ahí como vemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente la identificación de estos puntos, ¿no? Y de estos aspectos, ¿no? Que ya podemos ver como parte justamente de los sectores a trabajar. Bueno, hoy día nos quedaríamos hasta acá y bueno, ya en la siguiente clase justamente veríamos esta última parte y el tema de la supervisión con algunos puntos importantes a considerar como parte de las construcciones.